¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Ponte al Día. Arrancamos en esta mañana de viernes en Televisión Canaria, ya saben, con el objetivo de ponerles al día de lo que pasa aquí y también fuera de las islas. Efectivamente, muy buenos días. Les vamos a contar los temas que son noticia y les daremos consejos y recomendaciones a lo largo de todo el programa, pero también mantenemos esa mirada puesta en el exterior porque continúa la llegada de refugiados a la frontera de Rumanía y Ucrania en una imagen sin precedentes, en el peor éxodo de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, con una cifra que roza las 600.000 personas. Precisamente en la frontera rumana se encuentra nuestro compañero, al que ya saludo, Vikram Jedley. Aquí hace bastante más frío que ayer en esta frontera y eso está dificultando todavía más la llegada de esos refugiados. No hay visos de paz, aunque el presidente turco ha dicho que las posturas entre de Rusia y Ucrania están mucho más próximas, pero que hasta que eso no sea oficial, hasta que no haya un acuerdo oficial, hasta aquí seguirá viniendo un montón de gente, miles de personas huyendo del horror. Gracias, Vikram. 12º día de paro del transporte que está poniendo en jaque la logística comercial. En Canarias parece que aún no se notan esos efectos. Hay almacenaje suficiente, pero lo cierto es que la sombra del desabastecimiento está presente. Nos vamos a ir en directo a uno de los puntos claves de la capital tinerfeña, el mercado de Nuestra Señora de África. Allí está Nira Casanova. Buenos días, Pedro. Así es, en estos momentos no se nota desabastecimiento en la isla de Tenerife, pero atención porque podría empezar a notarse aproximadamente en unas 2 o 3 semanas si continúa esta huelga de transporte a nivel nacional. Y lo vamos a notar principalmente echando en falta productos tan sencillos como el que tengo en mi mano, una simple manzana. Se los vamos a contar en unos minutos aquí en Ponte al Día. Y esta situación no es única de Tenerife, también en la isla de Gran Canaria. ¿Se notan los efectos del paro de los transportistas en el mercado del puerto de la capital Gran Canaria? Alberto Fabricio, ¿se notan? Buenos días, Wendy. Pues como tú dices, nos hemos venido a uno de los mercados más emblemáticos de la capital Gran Canaria. Hemos comprobado si se está sintiendo esos problemas del paro del transporte a nivel nacional. Ya les puedo adelantar que se respira bastante tranquilidad y que no se están notando. En unos minutos les damos más información aquí en Ponte al Día. Y seguro que recuerdan estas imágenes que vamos a ver de esa borrasca Celia que nos azotaba hace un par de semanas. Adrián Cordero, nuestro hombre del tiempo, tiene todos los detalles. ¿Vamos a sufrir algo parecido en los próximos días? Vaya fin de semana que tenemos por delante, Pedro, Wendy, una situación que será complicada por momentos, pero que también nos dejará momentos de calma, momentos de cielos prácticamente despejados. Por lo tanto, un fin de semana, como decimos, muy completo. Mucha miga tiene hoy la previsión aquí en Ponte al Día. Ya nos preguntaremos si volveremos a ver imágenes como estas de esa borrasca Celia que nos afectaba hace tan solo un par de semanas. Fin de semana con cambio de tiempo y fin de semana también con cambio de tiempo horario. Recuerden que este fin de semana, del sábado al domingo, estrenamos el horario de verano, pero desde luego el tiempo no va a ser veraniego y por supuesto lo veremos aquí con sus rincones, con sus ventanas y al igual que ayer, Pedro, Wendy, con la colaboración de los telespectadores. No nos podemos despistar en ese cambio de hora. Cuando se cumplen 12 días del paro de los transportistas, ya parece que hay un comienzo de acuerdo. María Muñoz. Hola, muy buenas tardes. Pues efectivamente abrimos esta ventana de la actualidad recordando esa reunión que hubo ayer entre gobierno y transportistas que duró hasta entrada la madrugada y que por fin se cerró esa reunión con un acuerdo. Se va a hacer una rebaja de 20 céntimos por litro. Esta medida, según apuntaba la ministra de Transportes Raquel Sánchez, va a aplicarse a partir del 1 de abril, se mantendrá hasta el 30 de junio, pero evidentemente todo dependerá de cómo evolucione el mercado. Las manifestaciones continúan. Ayer ya lo decía el portavoz de la plataforma en defensa de los transportes, que las manifestaciones van a continuar porque no se han visto representados en esa reunión y no se han escuchado las necesidades y las preocupaciones de los camioneros y conductores. Aquí en Canarias se sigue negociando, se sigue hablando con el gobierno porque hay muchos aspectos que todavía no se han resuelto y además esta tarde asamblea regional.
Gracias, María, y vamos a echar una vista al pasado también en Ponte al Día, porque el 27 de marzo de 1977 se producía en el aeropuerto de Los Rodeos en Tenerife la colisión entre dos aviones en el que, bueno, pues ha sido el peor accidente de la historia de la aviación, y eso sucedía hace 45 años, era este domingo. Oí el boom, una cosa, un golpe seco. Y entonces ya un avión inglés me dijo, Torre, hay fuego en pista. Ya se vio que allí, en aquello, no podía haber vida, imposible. Vamos con este Ponte al Día de viernes. Tras más de 12 horas de reunión, de madrugada ya se anunciaba un acuerdo entre Gobierno y el Comité Nacional de Transportes por Carretera, que es el órgano que representa a la mayoría del sector. El Ejecutivo se compromete a subvencionar con 20 céntimos el litro de gasoil. Es un montante de 1.050 millones de euros. Todo ello con la intención de desenconvocar los paros. Esto decía la ministra Raquel Sánchez. Yo pido a ese transportista que estos días ha salido a la calle a manifestarse por la situación en la que está, por favor, que se lea el acuerdo. Es un gran acuerdo para todos ellos. Apelo a la responsabilidad de todos. Y no existen, por lo tanto, motivos o ahora ya excusas para no retomar totalmente la actividad. Esta tarde la ministra se va a reunir también con los pequeños transportistas y asamblea, Wendy, esta tarde también de los transportistas canarios para saber qué va a suceder en las próximas horas. Arguiñe Águila, ¿esa huelga en la península está ya afectando a las islas? Buenos días, Pedro. Buenos días, Wendy. Por el momento, no. Hemos hablado con los diferentes sectores, asociaciones de supermercados, federaciones portuarias, y nos han confirmado que en estos momentos no existe un problema de existencias, aunque sí se está notando que están ligeramente llegando menos contenedores. Y ligeramente se está notando que están viniendo menos contenedores como consecuencia de la huelga que hay en la península. Esto no puede durar más tiempo, ¿no? Pero de momento no hay que alarmarse. La situación de abastecimiento en Canarias está garantizada, las mercancías están llegando y los stocks son suficientes para atender la demanda de la población. Hay una paradoja importante, es más fácil ver lineales vacíos en los establecimientos en la península que en las Islas Canarias. La lejanía a Canarias en estos casos nos beneficia. Además, Vicente Marrero, presidente de FEMEPA, ha asegurado que Canarias cuenta con combustible, cereales y hierro para al menos 2 meses. Tenemos hierro, tenemos cereales y no hay ningún problema respecto de... Tenemos existencias para un par de meses y los transportistas están funcionando. ¿Cuáles son los motivos entonces por los que no se ha producido un desabastecimiento en Canarias? Por un lado, las fuerzas de seguridad están escoltando en la península los camiones con mercancías que salen hacia las islas. Además, dispone Canarias de un stock de seguridad que es habitual en las islas por su lejanía. La lejanía de los servicios de aprovisionamiento hace que las necesidades de abastecimiento de las islas sean superiores por los tiempos de espera. Claramente, cuando se tiene conocimiento previo de una situación de huelga, los almacenes se completan por encima de esos stocks máximos. Y los transportistas de las islas siguen trabajando con normalidad, pero ojo porque ya han comunicado que el próximo lunes comenzarán las movilizaciones. En este tiempo esperan que el gobierno regional reaccione porque si no, no les quedará más remedio que parar. ¿Qué es exactamente lo que piden? Quieren que se elimine el impuesto canario al combustible y una actualización de contratos con la Administración, entre otros aspectos. Ahora bien, la pregunta es, Canarias es un territorio ultraperiférico, depende del 80% de productos del exterior y a pesar de que cuenta con un amplio stock, podrían faltar algunos productos. ¿Cuáles serían? Aprovecho esa pregunta, Arguiñe, y ya se encuentra con nosotros nuestro experto Jesús del Amo, economista, y no me voy a extender, sin más preámbulos. ¿Cuáles serían los primeros productos que podrían escasear? Muy buenos días. Pues hombre, en caso de que la huelga se prolongase
Ahora, los primeros productos que podrían llegar a escasear serían aquellos productos de primera necesidad, ¿no? Los que sean más perecederos, sobre todo en alimentación, que son los que traemos de fuera con unas márgenes de stock obviamente menores, ¿no? Entonces estos primeros pues podría ser la carne, el pescado, el cereales, pero bueno, no creo que esa situación se dé. O sea, hay stock suficiente y en caso de que se prolongara muchísimo... Tenemos que ser optimistas. Yo confío en que no se produzca, pero obviamente serían los que hay menor stock porque son perecederos, obviamente. Y en el caso de que llegásemos a ese desabastecimiento, ¿cómo se podría proteger a Canarias en este sentido? Bueno, en este caso por ley, obviamente, cuando estamos hablando de productos de primera necesidad, tiene que haber unos mínimos garantizados por aquellas personas que ejercen su derecho a huelga. Es verdad que todos los trabajadores tenemos un derecho a huelga, pero esto no puede ser coercitivo ni puede dejar a Canarias desabastecida, ¿no? Por lo cual tendría que haber unos servicios mínimos que garantizaran esos suministros y además está hecho así por ley. Principales críticas: aumento hasta del 40% del precio del combustible. En tan solo 2 meses continuará esta escalada de precios. Pues si atendemos a los foros internacionales de los traders del petróleo y los grandes gurús que manejan en ese mercado, parece ser que sí, están hablando incluso de llegar a los $200 por barril, ¿no? Pero bueno, yo creo que también estos son situaciones que se dan para que la opinión pública a su vez fuerce, en este caso a otros actores, a otros productores, para que aumenten las cuotas, ¿no? Yo confío en que finalmente los países de la OPEP aumenten su producción y esta situación no se dé, porque al final no es interesante para nadie. La economía es la que es. Si aumentan los precios, obviamente bajará el consumo, con lo cual al final tampoco es negocio para ellos. Yo espero que no se dé esa situación. Y hablando precisamente de eso, de economía, ¿goza de buena salud en estos momentos la economía canaria para hacer frente, pues esos peligros de desabastecimiento y esa difícil coyuntura internacional? Precisamente estábamos saliendo de una situación, venimos todos de una pandemia que afectó terroríficamente a las Islas Canarias, ¿no? A nivel de nuestra principal industria, que es el turismo, y cuando parecía que nos estábamos recuperando, pues viene esta nueva situación. Pero igual que afrontamos aquella, pues yo espero que los empresarios canarios la afronten, ¿no? De hecho, Canarias es la mayoría de las empresas de distribución, tienen suministros, como hemos comentado en la entrada de los titulares, bastante grandes. Tenemos muchos más estocajes que en la península por una cuestión de necesidad, pero también por una cuestión de que el empresario canario suele ser previsor para estos aspectos, y yo creo que afrontaremos esta crisis con energía y con determinación. ¿Medidas acordadas por el Gobierno cree que es un mero parche para sofocar toda esta situación? Vamos a ver, la situación está claro que desde el punto de vista económico para los transportistas y para muchos sectores que dependen del petróleo es insostenible, por lo cual algo hay que hacer. Toda Europa lo está haciendo, están reduciendo el precio de los combustibles a base de reducción de impuestos. España no se puede quedar atrás en un país como España, que dependemos tanto del transporte por carretera, ¿verdad? Un mero parche. Parece ser que el tema ya de la representación de la patronal o de los empresarios o de los trabajadores del transporte pues está muy atomizado, ¿no? Tenemos las grandes patronales que han aceptado esa propuesta de 20 céntimos más ayudas directas de hasta 1.250 euros por camión, y luego tenemos los pequeños transportistas, que al final son el grueso del sector, que para empezar ni siquiera se les ha reconocido, ¿no? Entonces, está claro que el Gobierno tiene que actuar y parece ser que por fin ya se ha puesto a actuar, ¿no? Y esperemos que esta situación se reconduzca por el bien de todos, obviamente. Mirando al futuro, esto puede ser una oportunidad para que Canarias avance en lo que se conoce como soberanía alimentaria, que podamos ser un poco más autosuficientes para no depender tanto del exterior. Debería ser así, pero es muy complicado. Es verdad que nosotros somos un territorio insular, pequeño, con las explotaciones realmente no podríamos nunca ser autosuficientes, ¿no? Tiene que ser una oportunidad para que garanticemos esos servicios mínimos y que Canarias nunca se vea rehén de una huelga salvaje del transporte, ¿no? Eso sí que tendríamos que aprovechar esta coyuntura para reforzarlo. El Gobierno de Canarias de momento se resiste a rebajar ese impuesto a eliminar temporalmente el impuesto de combustible para los consumidores. ¿Está de acuerdo? Hombre, vamos a ver, partimos de la base que el impuesto de carburantes en Canarias es muy inferior al que hay en la península, ¿no? Pero al final también es verdad que si suben los costos en península, también el mismo proporción sube al transportista canario, con lo cual al final el Gobierno de Canarias también debería tomar alguna medida que facilite la competitividad del sector, ¿no? Y garantice esa estabilidad y que el transportista que salga a la calle pueda desempeñar su trabajo y ganarse la vida, obviamente. Pues Jesús del Amo, gracias por haber estado con nosotros, por aportarnos esos datos. Y para datos vamos a irnos pues precisamente a donde está sucediendo todo esto, donde más se está notando esa incertidumbre, ¿no, Wendy? Uno de los puntos clave en este sentido, como pues esos pequeños comerciantes, esa frutería de barrio, esa panadería. Nos vamos a ir hasta el mercado de Nuestra Señora de África en Santa Cruz de Tenerife, y está Nira Casanova. Nira, ¿qué estás notando en ese mercado? ¿Cuáles son las sensaciones? Buenos días, Pedro. Pues a esta hora de la mañana muchísima gente. Un mercado, como bien indicabas, el mercado Nuestra Señora de África, que está
completamente abarrotado hasta horas de la mañana y en la que también te puedo contar que no hay desabastecimiento hasta donde nos han indicado. Tengo conmigo por aquí a David Díaz, él es propietario de esta frutería El Precio Justo. David, muy buenos días. Te quería preguntar, ¿ustedes están notando desabastecimiento en estos momentos? No, en este momento no, aquí casi el 60-70% local, pero de todas maneras aquí no notamos mucho, el mercado es muy transitado por gente y aquí de momento tenemos mercancía. ¿Temen lo que puede ocurrir en 2 o 3 semanas? Si no se arregla el transporte, sí. Sí, porque el transporte es lo que mueve todo. Me comentabas antes que podrían incluso llegar a faltar productos esenciales como una naranja o una manzana. Donde he notado más eso es en la cafetería. La cafetería sí me he visto complicado a veces comprar productos porque no ha habido. Y he estado ahí preocupado buscando de un sitio a otro. Pero lo que es aquí no, aquí no. Aquí, sí, naranja sí. Hoy nos avisaron de que varios mayoristas no tenían naranja y tuvimos un poquito difícil buscarla esta mañana. Y en vuestro caso, David, ¿ustedes han tenido que subir los precios debido...? La frutería no. El bar quizás 5 céntimos las cositas, pero que no recompensa con lo que me han subido la mercancía. Pues muchísimo. Lo que he subido ahí es mínimo. Muchísimas gracias, David Díaz, propietario de la frutería El Precio Justo. Y vamos a continuar en el mercado porque no solo el problema puede ser en la fruta, sino también en la carne. Vamos a comprobarlo con David Luis, él es propietario de esta carnicería La Recoba. David, muy buenos días. En vuestro caso, ¿cómo está el sector? Pues bien, la verdad que bien. Aquí no, de momento, como puedes comprobar, desabastecimiento no hay y se ve gente comprando. Que nosotros seguimos igual. ¿Está viniendo la gente a comprar con más frecuencia quizás o no? Lo mismo. Yo creo que ahora mismo ves a la gente preocupada por la situación y por todo, pero lo mismo. Aquí la verdad que no se nota diferencia alguna. Vale, pues muchísimas gracias, David Luis, propietario de la carnicería La Recoba. Como han observado, por el momento no hay desabastecimiento aquí en la isla de Tenerife. Sí que han tenido que incrementar en algunos casos el precio de los productos, pero nosotros hemos salido a la calle para comprobar si realmente la gente está notando la escasez de algún tipo de producto. Vamos a verlo. Ahora mismo he notado que falta sobre todo leche, también he notado harina, también lo noté, y lo que es el aceite, pero el aceite ya viene de semanas atrás. Sí, algo se nota en la fruta y en aceites de girasol y demás. La zanahoria en bolsa que debe venir de Península y que no hay zanahoria ahora. En las mañanas normalmente está el supermercado surtido. El abastecimiento todavía está, por lo que veo yo. Los precios se han subido un poco, pero bueno. ¿Qué ha subido? La leche, el aceite, una barbaridad, la materia prima. En la provincia oriental la situación es parecida, con normalidad en los estantes y sin falta de productos hasta el momento. Vámonos hasta el mercado del puerto de la capital Gran Canaria. Allí está Alberto Fabricio. Yo no oigo nada. Ahora espero que sí nos escuches, Alberto. Muy buenos días, compañeros. Como les decíamos antes, nos hemos venido a uno de los mercados más icónicos de la capital Gran Canaria, el mercado del puerto, para comprobar si esa huelga de transportistas después de 12 días se está notando en el archipiélago, en este caso en Las Palmas de Gran Canaria. Pero qué mejor que hacerlo con el gerente, con José Rojas Hernández, para que nos hable y nos cuente si se están notando esos efectos. Muy buenos días, José. Hola, muy buenos días. Cuéntanos, ¿se está notando ya ese desabastecimiento o Canarias de momento se mantiene al margen de lo que vemos en algunos supermercados o mercados de la península? Mira, has dicho una cosa clave, o sea, lo que vemos en los supermercados no tiene absolutamente nada que ver con lo que vemos con los mercados, y reivindico también a mis compañeros de la península porque estamos en contacto con todos ellos a nivel nacional y los mercados están completamente abastecidos, no tenemos ningún problema de suministro y como puedes observar, o sea, tenemos de todo, fruta, verdura, carne, o sea, estamos trabajando al 100% y funcionando con total normalidad. No se ve a lo mejor esas imágenes que hemos visto de supermercados de la península. Estamos viendo que hay de todos los productos. ¿Y cuál es la diferencia para que en Canarias no se estén viendo? ¿Cuál podría ser la explicación? Mira, yo te podría decir, o sea, que trabajamos con producto local, o sea, la inmensa mayoría es producto local y eso facilita que estemos completamente abastecidos, ¿no? Al igual que te digo, al final aquí los transportes nos llegan con una semana a vista y siempre es ese aprovisionamiento. En todo caso, podríamos empezar a ver algo dentro de 15 días en el caso de que esto se mantenga con los productos que lleguen de Península, pero nunca con el producto local, ¿no?
Bueno, pues esperemos que eso siga así, José, el gerente de aquí del Mercado del Puerto, pero vamos a hablar con más protagonistas. Tenemos aquí a un empleado, a César Figueroa, de la frutería Reyes de aquí del Mercado del Puerto. César, si te puedes acercar, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, tú como empleado, que estás en contacto directo con el producto, con la gente, con las frutas, con las verduras que estamos viendo, ¿han notado ustedes los efectos de los casi 12 días que lleva el parón de los transportes a nivel nacional? No hay ningún problema de desabastecimiento. Aquí alguna cosita puntual, pero se ha cambiado por otros productos, pero todavía no ha llegado ningún problema de desabastecimiento, como ya le digo. Nos comentaba el gerente que ustedes suelen trabajar sobre todo con producto local. ¿Esa podría ser la explicación para que ustedes estén totalmente abastecidos? Correcto. Eso es, aquí principalmente el producto de aquí de la isla o local, y entonces no hay ningún tipo de problema. Por lo pronto vamos todo bien. Y con respecto al tema de los precios, aprovechando ya, en las últimas semanas, meses, entiendo que ustedes también se han visto afectados por esa carestía de la inflación que estamos subiendo. Bueno, sí, eso es a nivel nacional, a nivel mundial, porque todo va repercutiendo. Pero bueno, vamos saliendo todo bien, se están manteniendo un poquito los precios para que la gente también pueda estar viviendo, porque la cosa está un poquito complicada. Pero sobre todo se respira tranquilidad. Vemos que no hay esa psicosis de que la gente compre de más para aprovisionar, ¿no? No. Va todo tranquilito. La gente además se le informa aquí de que no hay ningún tipo de problema. Y entonces todo el mundo, pues bueno, va bien la cosita, va tranquila y va la gente caminando tranquilo. Pues muchísimas gracias, César Figueroa. Ya hemos testeado el ambiente aquí, hemos hablado tanto con el gerente como un trabajador de este mercado del puerto de Las Palmas de Gran Canaria, pero queremos saber también qué opinan los clientes, esas personas que van cada día a un supermercado, y nos han contado lo siguiente, lo vemos. Lo que sí noto es que faltan cosas. Por ejemplo, algunos tipos de artículos de leche, de algún tipo de servilletas, laterío. Ya estamos un poquito con la psicosis, pero yo creo que es más psicosis que tal, porque yo digo, las estanterías ahora mismo las veo perfectamente surtidas. Se hablaba del aceite que la gente consumía, yo no he visto ningún desabastecimiento en ningún producto. Me preocupa, obviamente, porque además estamos en unas islas, ¿no? Naturalmente Canarias sería una de las autonomías o de las regiones de España que más sufriría. Porque claro, somos 1 millón de habitantes, estamos aquí en las islas, y si ahora con el rollo de los camioneros, las huelgas y no entra nada, pues a ver de qué nos alimentamos. Recojo estos testimonios y el titular es: no hay desabastecimiento en Canarias. Le hemos tomado el pulso a todas esas personas que están diariamente en esos mercados al pie del cañón y pendientes de precisamente si faltan o no y si nos está repercutiendo esta huelga de transportistas. Vamos a rebajar un poco la tensión en este programa, aunque seguiremos pendientes porque nos vamos con una nueva sección. Mira, una sección que yo llevo esperando muchísimo tiempo, porque he de reconocer que yo soy un señor. Como se dice, un viejo joven, como se dice ahora, un viejo joven. Los dos somos unos viejos. Y va por ahí la cosa, de lo antiguo o de lo vintage, que también se dice ahora. Pero que nos da ese toque de nostalgia. Bueno, ya nos ha dejado caer algo Pedro. En esta sección nosotros vamos a volver a nuestra niñez, a nuestra adolescencia. Vamos a explicar con objetos un contexto histórico y vamos a rascar un poco en esa hemeroteca. ¿Con qué sección? Aquel objeto. Y aquí ya viene María Muñoz con aquel objeto. Muy buenas tardes, exactamente. ¿Y qué objeto es? El cassette y el Walkman. Aunque realmente, Wendy, en esta sección el rey de la corona es sin duda el cassette. Así que si te parece, vamos a empezar a contarles a nuestros espectadores la historia de este objeto. Venga, que cambió nuestras vidas. Ya lo creo, y tanto que sí. Ahora vamos a decirles. Bueno, este objeto, el cassette, nació en los años 60 por un ingeniero neerlandés llamado Lob Ottens, que por cierto murió hace muy poquito, y lo construyó, lo creó en los años 60, pero no comenzó a generar popularidad hasta mediados de los años 70. Y es que a principios de su creación, digamos, solamente se utilizaba para la piratería. Y fue ya en los años 75, 78, 79, cuando ya empezaba a generar, a crear un poquito de popularización y ya llegaba a prácticamente todos los hogares. Pero fíjate, se creó en los años 60. ¿Cuándo llegó la época dorada? En los años 80. ¿Pero y por qué tan tarde? Porque si había... Pues yo te lo voy a explicar. Porque llegó el Walkman. Amigo, que todo tiene significado porque hay uno ya sí podía disfrutar de la música en cualquier lugar. Exactamente, es que además es el padre del streaming, ¿no? Y es que por aquella época también uno de los deportes más famosos, por así decirlo, era salir a caminar por el vecindario. Entonces, con la llegada del Walkman,
uno podía salir por su vecindario, caminar, darse un paseo, despejar la mente y encima Escuchando escuchar su música favorita, Hombre. su grupo favorito, efectivamente. Pero también es muy importante este dato, Wendy, las gasolineras. Cuando íbamos con nuestro coche a cualquier lado de vacaciones, siempre parábamos en las gasolineras. Y ese punto fue un punto de venta de cassette. De hecho, surgieron grandes grupos de música que de las gasolineras pasaron a grandes escenarios y luego contaremos un poquito más acerca sobre también de algunos de esto. esos grupos. Es que yo recuerdo Exactamente. precisamente ese cuadradito que le empezabas a dar la vuelta en lo que ¿verdad? tus padres le ponían gasolina y tú ibas, a ver cuál me falta, a ver cuál me falta. Pues exactamente, esos son los grandes momentos que nos ha dejado este objeto. Vamos a hacer también, vamos a recabar un poquito y echar un poquito la mirada hacia atrás, y es que uno de los grupos más famosos de las Islas Canarias, que a mí personalmente, por cierto, me encantan, los Sabandeños, comenzaron a principios de los 70, correcto, banda sonora de las Islas Canarias, comenzaron ya a producir sus trabajos en este formato, en el formato cassette. Yo aquí tengo una cinta de ellos, porque me encantan y lo sabes. Sí, entonces, ya, en este segundo programa de Ponte al Día me pones los sabandeños en plato y ya me vengo muy arriba. Y yo también, vamos a ver si nos intentamos serenar, porque esto no sé cómo puede salir. Vamos a recordar viejos tiempos, Venga. vamos a colocar la cinta en el Walkman, a ver cómo suena. Hacia arriba, porque yo... hacia arriba, exactamente. Cerramos y le vamos a dar al play. Venga. Ahí está. Ese himno. ¿Cuántos escucharían a través de estos Walkman a los sabandeños en aquella época, Muchísimo. en los 80, en los 90? Maravilloso, maravilloso grupo, pero evidentemente, esto también hay que decirlo, no fue el único grupo de folclore canario que comenzó a principios de los 70 a producir sus trabajos en este formato cassette. Pero no siempre fue así, Wendy, no siempre estaba este maravilloso objeto. No, a todos nos va a venir a la imagen esas esperen ustedes que hay sorpresa, esperen hombre, ustedes. Claro, esas maravillosas películas y series donde aparecía este pedazo de objeto que no es nada frágil, o sea, es muy frágil, pero pesa bastante, desde luego. A mí me recuerdas que has dicho las películas, fíjate, a mí me recuerda a las películas americanas de los 80, de los 90, cuando se iban a las canchas de baloncesto, a los parques y demás, y se ponían ahí el radiocassette y demás, y se ponían a hacer sus playdance y sus bailes. Sí, me recuerda a eso. Además, te voy a decir una cosa, en vez de escuchar música parece que estoy haciendo pesas. Haciendo pesas. Es porque que desde luego práctico lo que era práctico no era, efectivamente. Salir a caminar y darse un paseo y relajar la mente con este aparato, pues como que no. Pero bueno, desde luego esto era pues muy famoso también en aquella época, y como bien dices, Wendy, pues era un momento muy bonito para disfrutar con amigos y disfrutar de buena música o incluso del rap. Pero en todo este conjunto de objetos, yo te voy a pedir por favor que me prestes esto que tienes por aquí. Esto, claro, el boli. Este bolígrafo, porque tuvo un papel fundamental. Y yo no sé y ya sé por dónde si va. tú recordarás el por qué. Sí. Ahora sacarás la cinta y todos bueno, todos no. A ver si yo puedo. me apuesto, María, que no todo el mundo sabe para qué utilizaban el bic. Pues fíjate que a mí me ha sorprendido mucho. Efectivamente, como dices, este bolígrafo servía para algo. Nosotros hemos salido a la calle y hemos preguntado, ¿lo escuchamos? Nos vamos a sorprender, pero lo escuchamos, vean. Para rebobinarlo. Sacar esta cosita de aquí, no sé cómo se llama. Mira con qué rapidez. ¿Para rebobinarlo? No tengo ni idea. Porque no lo sé, no sabría decirte. Lo volvíamos a poner para poderlo meter en la cassette, es que eso es de básica. La verdad es que no lo sé. Para rebobinar la cinta. La cinta, exacto. Sí. Hasta ahí llegamos. Somos jóvenes, pero... Algún cassette hemos tocado. Algún cassette hemos tocado, a pesar de que son jóvenes, oye, hay gente que sabe. Claro, me ha sorprendido que muchos sí sabían esto de rebobinar, porque los millennials, pues bueno, lo verían y pues no lo sé, pero mira, me han sorprendido. Pues sí, y además te voy a decir otra cosa, había que tener mucha astucia, mucha pericia y mucha paciencia también para saber rebobinar. Hombre, aquí, pericia sobre todo, porque dándole ahí a la muñeca. Hombre, y además compañeros nuestros de aquí de plató me decían, te podías pegar hasta media hora rebobinando una cinta. Pero decirte más, hay un concurso de rebobinado. Actualmente hay un concurso. Sí, vamos a ver si nos pueden poner nuestros compañeros las imágenes, a ver si lo podemos ver. Es prácticamente un concurso, un campeonato de rebobinado de cintas, de cassette, míralo ahí. Sí. Mira esa astucia, esa maña. Yo creo que en casa a lo mejor lo verán algo fácil, pero ese movimiento de muñeca, ya te digo yo, María, que eso está más que entrenado. Hombre, y tanto. Y muchos acertarán con la canción y todo, porque uno, bueno, pues ahí a donde caiga, pero... Sacabas músculo, Sacabas músculo, eso desde luego. Bueno,
La pregunta del millón. La pregunta del millón te la voy a hacer yo y creo que vamos a coincidir. Venga. ¿Se sigue utilizando estas cintas, los cassettes? ¿Se siguen utilizando? Pues mira, hay muchos expertos que apuntan que en los últimos años sí que ha habido un aumento residual, eso sí, de venta de cassettes. Todavía hay quienes se consideran románticos de la música y nosotros hemos conocido a uno de ellos que si quieres lo vemos. Aunque hayan pasado más de 60 años, el cassette y sus artistas siguen en nuestro recuerdo. Como reliquias posan en las estanterías de muchos románticos. Es el caso de José Emilio, que se resiste a desechar este objeto sesentero. Llevo coleccionando música muchísimos años. Cuando teníamos el tema del cassette, que era lo que estaba en boga, pues yo hice una buena colección. De hecho, no todos los oigo ahora porque los tengo en otros formatos, pero tengo una colección de aproximadamente unos 1000 cassettes. Tras 3 decenios de éxito y 3 de olvido, vuelve para recordarnos lo que un día fue. Nuestro protagonista, un pintor zaragozano afincado en la isla desde el año 86, nos muestra con orgullo el que para él es la joya de la corona de su extensa colección. Mi grupo favorito es de vinilos, lo oigo tanto en vinilo como en CD y ahora incluso se ha sacado el formato de cassette y bueno, siempre hay nostálgicos que les interesa tenerlo en este formato. ¿De moda o no? Es la gran pregunta. Los expertos sí que apuntan que el cassette ha vuelto. Lo que está claro es que es un objeto pequeño de 2 caras que vuelve a estar en boca de todos. Bueno, de moda o no, esa es la gran pregunta, ya lo creo. Tenemos a los protagonistas, aparte de los protagonistas de ese reportaje de vinilos con nosotros por videollamada, Sebastián, Sonia, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Bueno, la pregunta la lanzábamos también en el reportaje. ¿Está en de moda o no el cassette? ¿Por qué producir los trabajos en este formato? Hombre, pienso que cuando tienes un grupo que te gusta pues este tipo de música, sobre todo la música de los 60, la música más antigua, pues el hacer tus trabajos en estos formatos, tanto en vinilo como en cassette, es un poco, pues sí, el romanticismo y las ganas de decir que esto todavía sigue, por lo menos para pues un tipo de gente que siga amando este tipo de formatos. ¿Vale la pena hoy en día editar en cintas, en cassette? Para negocio no. Como fetiche, como recuerdo, pues sí, es un artilugio muy romántico y muy encantador. Es toda una ceremonia sacarlo, ponerlo, darle la vuelta, escucharlo, y tiene ese ruidito de fondo que a veces nos olvidamos, pero bueno, como fetiche, como recuerdo, pues sí. Es realmente para eso. Sebastián, Sonia, gracias por haber estado hoy con nosotros en nuestro programa, habernos trasladado a esa época, al romanticismo de esos cassettes, de esos radiocassettes. María, yo espero seguir contando contigo con más objetos que nos devuelvan a otra época. Y nosotros seguimos en el programa, seguimos en Ponte al Día, pero como les comentaba antes Adrián, parece que el sábado nos da una tregua, pero el tiempo no se pone tan bien para el domingo. María, y hacemos un alto en el camino hasta ahora. Se acerca una nueva borrasca a Canarias, pero tendremos mal tiempo durante todo el fin de semana. En unos minutos se los contamos en Ponte al Día. Alrededor de las 11:47 minutos de esta mañana continuamos en directo aquí en Ponte al Día. Recordarles nuevamente que estaremos con ustedes de lunes a viernes de 11 a 1:20 de la tarde contándoles la última hora, toda la información. También iremos desgranando algunas de las secciones que nos acompañarán. Eso sí, y que quede bastante claro, de una forma bastante entretenida. Y en este punto de la mañana
Mirada al exterior. Nos vamos nuevamente a la frontera de Ucrania con Rumanía. Recuerden que allí siguen nuestros enviados especiales, Javier Rodríguez y Vikram Jetley. Vikram, en este caso vamos a hacer hincapié en la cantidad de voluntarios que están realizando una intensa labor allí, acogiendo a cientos de ucranianos que no dejan de llegar a Rumanía. Cuéntanos. Aquí la situación sigue siendo bastante dramática porque esos refugiados siguen llegando cada hora. Pero si nos permiten, Wendy y Pedro, encontrarle la nota positiva es a esta situación, es la gran labor que están haciendo todos estos voluntarios que están aquí levantando el campamento de refugiados, dándoles comida, bebida y también dándoles confort, porque aquí lo que necesitan es que les den cariño a todos estos niños refugiados que están llegando, cruzando después de haber huido de todo el horror, de todo ese bombardeo. Pues bien, cuando llegan aquí, los refugiados, los voluntarios, lo que hacen es darles confort, darles esa atención psicológica. Y una de las personas que está haciendo eso es Chicha Herrera, es de Tenerife. Melinda estuvo aquí en el programa con nosotros y después de que acabase Ponte al Día, nosotros la seguimos. No nos bastaba con su testimonio, nosotros queríamos ver cómo era su intensa jornada de trabajo y la verdad es que nos quedamos sorprendidos gratamente por esa gran labor que está haciendo esta Chicha Herrera aquí, en la frontera de Rumanía. Véanlo ustedes mismos. En plena frontera entre Ucrania y Rumanía está trabajando Melinda, una psicóloga de emergencias chicharrera de origen húngaro que está prestando sus servicios aquí como voluntaria. Hoy vamos a acompañarla y ver cómo es su jornada laboral. Melinda, tú eres de La Laguna, ¿cómo has acabado aquí? Pues mis padres viven en Rumanía, tengo orígenes húngaros, toda mi familia es de Hungría y estaba de vacaciones en visita y estalló la guerra justo cuando estaba aterrizando a Rumanía. Soy psicóloga de emergencias y cuando llegué ofrecí mi ayuda y me acogieron en un grupo internacional que se llama Murtel. Estoy colaborando con los voluntarios y con los equipos médicos que tienen aquí diferentes despachos y tiendas de campaña y ambulancias. Ya, Melinda. Yo la vi orando, me acerqué y con una traductora entendí de que está impresionada por todo el apoyo que recibe al llegar a Rumanía. Nunca se esperó tanta gente, nunca se esperó tanta comida, tantos voluntarios y tanta atención por parte de ellos. Y yo creo que está muy impresionada por el apoyo que puede percibir justo en la frontera. I'm going to explain you what we're going to do today. Es una sesión de arteterapia que estamos ofreciendo al personal sanitario que está en primera línea y están atendiendo refugiados. Entonces yo creo que es muy importante y uno de los objetivos que tenemos en Amurtel es cuidar de los que cuidan. ¿Y a ti cómo te ayuda esta terapia? It helps to put in words what we are going through and just to talk about it so we realize what our own role here is. Tú eres el nexo de unión entre refugiados y voluntarios. Tanto voluntarios como a los refugiados y estoy intentando cuidar de los niños y de las mujeres que llegan de Ucrania. ¿Podemos acompañarte en uno de esos talleres con los niños? Por supuesto que sí. Estás dándole un abrazo a este niño, es lo que más necesita en este momento. Efectivamente necesitan muchísimo cariño, amor, que se sientan muy cómodos, protegidos, amados. Y lo que hemos hecho hoy justo, hemos hablado sobre gratitud, de lo bien que han sido recibidos en Rumanía. Y casi todos los dibujos, si lo miras, llevan las dos banderas. Y cuando pregunté a los niños por qué lo han dibujado así, me han dicho porque se han sentido muy protegidos y bienvenidos a este país. Quizás el afecto es la mejor medicina para un trauma tan grande. Posiblemente, así es. Y nosotros hacemos todo lo posible para que ellos se sientan protegidos y amados. Qué duro debe ser en ese paso fronterizo pasar de ser una persona completamente normal, con su vivienda, su familia, su día a día, y tener ahora una condición de refugiado. Eso debe afectar mucho emocionalmente, psicológicamente, y por ello, en este momento, vamos a hacer un pequeño paréntesis, vamos a ponerle acento ahora a la salud mental, en cómo cuidarnos no solo el cuerpo, sino también la mente, especialmente en estos tiempos en los que se unen
varios sucesos como la pandemia, el volcán de la isla de La Palma. En esta sección, en la sección de Felizmente, contaremos con los mejores profesionales para resolver todas las dudas sobre este asunto y tratar siempre, sobre todo, de ayudarles. Para ello, cuento en este caso con profesionales, como decía, y quiero que pongan especial atención a esto que vamos a ver. Vamos a hablar en este momento de la fatiga pandémica. ¿Saben ustedes lo que es? Pues se trata de la situación provocada por más de 2 años de coronavirus que afecta de manera directa a nuestra salud mental. Un término que acuñó la Organización Mundial de la Salud pues para referirse al cansancio derivado de las prolongadas medidas y restricciones de la COVID-19 y que afecta al 60% de la población, según la OMS. Por si fuera poco, a la pandemia también se le ha sumado la preocupación vivida por la erupción del volcán y ahora también la angustia por el conflicto de Ucrania. Un cóctel de situaciones que está agravando nuestra salud mental, especialmente a las mujeres, que como saben, pues en la mayor parte de los casos actúan siempre como cuidadoras, multiplicando así su sensación de cansancio. Un efecto que también han notado especialmente aquellos jóvenes con edades comprendidas entre los 18 a los 25 años. Y también otras de las personas afectadas en este caso, las mayores de 70 años, que no olvidemos, vivieron un estricto aislamiento durante la pandemia. Entre los síntomas más destacados de esta fatiga, pues destacamos la irritabilidad, también la falta de apetito, problemas de sueño, el desánimo, el agotamiento, la tristeza, una pesadumbre constante y sobre todo pesimismo. Muchos son los ciudadanos que reconocen haber experimentado algunos de estos síntomas en estos tiempos que corren especialmente. Un equipo de este programa ha salido a la calle para conocer cómo nos han afectado todas estas preocupaciones. Escuchen. Lo que más afectó fue el tema de la pandemia, sobre todo la época de la cuarentena, ¿no? Obviamente que nos ha afectado, esto ha sido un sin vivir. La pandemia, el volcán, la guerra. Ahora la guerra esta que no sabe cómo va a terminar esto. Empiezas a darle vueltas a las cosas y salen todas las preocupaciones del día a día. Por la incertidumbre, el no saber cómo reaccionar. Y todavía que no sale uno de ellos. Pero bueno, hay que sobrevivir, o lo que sea. Pues para abordar toda esta situación hemos tenido un pequeño lapsus, no pasa nada, esto es normal, estamos en directo. Contamos en nuestro plató con Cristina García, que es coordinadora del grupo de emergencias de atención psicológica. Cristina, yo quería preguntarte de primeras, ¿qué es lo que nos está pasando para que esas consultas sobre salud mental sigan aumentando? Bueno, en primer lugar es que llevamos 2 años una tras de otra sin terminar de levantar cabeza, ¿no? Entonces estamos ahora mismo todos subidos en una montaña rusa en la cual las emociones pues están ahí un poquito desequilibradas, ¿no? Necesitamos ya pasar a la parte final y que se equilibre. Desde que fue la pandemia, el confinamiento, pues hubo muchas personas que no fueron capaces de abordar, de resolver esa situación de una manera óptima, ¿no? El estar encerrados en casa durante tanto tiempo pues fue complicado. Aparte de eso, le sumamos luego los incendios aquí en Canarias, luego el volcán y ahora la guerra, ¿no? Han sido 2 años intensos en los cuales pues no hemos podido muchas personas recuperarse de una cosa y ya le viene otra encima. Vamos a centrarnos en la erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma, personas que perdieron casas, que todos los días de angustia que tuvieron que venir. ¿Se puede llegar a recuperar uno de una tragedia de ese calado que vivimos? Sin lugar a dudas. ¿Cómo hacerle frente? Dado que tenemos lo que es la capacidad de resiliencia, ¿no? Que es salir adelante ante la situación adversa. Entonces, sí que la mayoría de las personas van a poder salir adelante. A otras personas les va a costar. De hecho, bueno, pues siguen allí compañeras trabajando pues para poder seguir siendo ese colchón y hacer que esas personas sigan avanzando. Es duro, es una situación muy dura en la cual han perdido absolutamente todo. Han cogido quizás un par de recuerdos, pero tienen que seguir su vida a partir de ahora desde cero. Entonces es complicado. ¿Cuáles son los indicios que tenemos que tener en cuenta para saber que una persona está sufriendo, padeciendo un problema de salud mental, para poder ayudarle? Lo más que vemos en cuanto al volcán fue el estrés postraumático, ¿no? Esa ansiedad, ese estrés, esos insomnios, conductas dicotómicas, ¿no? De comer mucho o no comer nada, de dormir mucho o no dormir nada. Esa es la montaña rusa, ¿no? de la que hablaba. Entonces hay que intentar pues
todas esas emociones, todas esas conductas, las somatizaciones, dolores de cabeza, cuando antes no se padecían dolores de cabeza o estomacales, todo eso hay que intentar regularlo, ¿no? Coger rutinas otra vez, de eso la importancia que dimos de que los niños volvieran a ser escolarizados, aunque fuesen otros colegios, para que no solamente es bueno para el menor, sino también para la familia, el que vuelvan otra vez a las rutinas. Lo hemos escuchado antes en los testimonios de todas las personas a las que les preguntábamos, pandemia, la erupción del volcán, ahora este conflicto de Ucrania que también de forma indirecta y directa también nos repercute, ¿no? Porque diariamente lo estamos escuchando. ¿Qué mensaje le lanzaría a todas aquellas personas que dicen, oye, ya está bien, estoy cansado ya de siempre algo negativo, algo negativo? Lo primero es dosificar la información que recibimos, ¿no? Estamos bombardeados por muchísimos medios a información, ¿no? Entonces, dosificar la información es muy importante y sintetizarla, quedarnos con aquello que realmente puede ser perjudicial para nosotros. El resto, bueno, es una situación, yo siempre digo, ¿no? Hay que trabajar como psicólogos de emergencia. Melinda, que está ahí ahora mismo en la frontera, ¿no? Cuando nos ponemos el chaleco es el chaleco de la empatía. No podemos cruzar a la simpatía, no podemos simpatizar con lo que le está pasando a la persona. Tenemos que entender su sufrimiento, pero no es nuestro sufrimiento. Por lo tanto, nosotros, desde una perspectiva lejana, que sí es verdad que también a colación de eso, pues estamos siendo perjudicados, pero no estamos viviendo la misma situación que ellos. Entonces, verlo desde la empatía solamente, no cruzar a la simpatía, porque lógicamente cargaríamos en nuestra mochila todas esas emociones y son mucho más negativas para nosotros. Y qué importante es en estos momentos desterrar ese tabú sobre el apoyo psicológico, que es tan normal ir al psicólogo como vamos al dentista o a cualquier otro especialista, y en estos momentos yo creo que es necesario recalcar ese mensaje, ¿no, Cristina? Justamente yo siempre se los digo así, si el niño tiene que ir al colegio tiene que ir, o si tiene que ir al pediatra tiene que ir, pues si tiene que ir al psicólogo tiene que ir, ¿no? Muchos padres cuando vienen a consulta dicen, ¿cómo se lo digo al niño? Pues que tiene una cita con la psicóloga, no hay nada más que eso, ¿no? Y para los adultos igual. Recuerdo en La Palma que en muchas ocasiones llamaban y decían, mira, ¿y cuándo puedo ir que hay menos gente? Lo de que hay menos gente no era para tardar menos, sino para que los demás no le vieran que iban al psicólogo, ¿no? Entonces le hacíamos ver que era una situación generalizada, que todos estaban pasando por lo mismo y que nosotros justamente estábamos allí para ayudarles. Entonces sí que se ha normalizado, eso también ha servido de positivo para lo que es la psicología, sobre todo la psicología de emergencia, pues estos 2 años, ¿no? que se nos ha tenido presente. A día de hoy, 25 de marzo, viernes 25 de marzo, has notado mucho ese repunte en las consultas. Un perfil de personas que antes no solían ir a las consultas y que ahora ustedes lo notan bastante. Sí, no solamente la ansiedad, no sé si el podrías estrés. también hacer una radiografía de ese perfil. No solamente el estrés y la ansiedad y esas conductas dicotómicas, las somatizaciones, sino también adicciones, ¿no? Algo que estamos viendo ahora mismo, sobre todo adicción a las tecnologías. Antes en los adolescentes era quizás donde más se veía y cada vez estamos viendo menores de 8 y 9 años con esa adicción a la tecnología y que tienen el enganche, ¿no? Justamente por haber estado durante el confinamiento con unas rutinas no óptimas, pues han adquirido esta adicción y estamos trabajando mucho en eso. Ideación suicida también lo estamos viendo, ¿no? El no salir adelante, el no ver. ¿Más que antes? Sí, más que antes, sí. Y en el caso de las personas más mayores, que también han sido uno de los colectivos más perjudicados, que peor lo han pasado durante todos estos años de pandemia, de restricciones, muchos han tenido que pasar todo este tiempo solos. ¿Han aumentado las consultas, el apoyo que están notando en ese sector? Yo realmente no trabajo con mayores, pero sí que hablando con los compañeros también se ha visto un incremento de pacientes mayores. Es verdad que la experiencia es un grado, ¿no? Y que ellos ya tienen pues muchas alternativas para poder salir adelante, pero no cabe duda de que también por naturaleza ya no se ven con tiempo suficiente como para volver a la vida que tenían antes, ¿no? Entonces eso en La Palma, por ejemplo, lo vivimos mucho con muchos mayores que decían, es que ¿cómo voy yo a tener otra vez una casa, un hogar? ¿Cómo voy yo otra vez todo lo que he trabajado durante tantos años para mis hijos, incluso para mis nietos, y ahora no tengo nada, ¿no? Recuerdo un señor con una llave que decía, esto antes era mi todo, mi tranquilidad, mi zona de confort, y ahora tan solo es un trozo de hierro que no me sirve para nada.
Qué duro descripción. eso, de verdad. Es que tiene toda la razón. Sí. Al final es una llave que ahora mismo no significa hogar, no significa nada. Está sepultada Un trozo completamente. de hierro por la lava. que significa incluso cosas que probablemente Que uno no quiere quiera recordar. Cristina García, coordinadora del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes. Gracias. Gracias a ustedes por hacer. Esperamos volver a verte por aquí en la sección de Felizmente. Sí, estaré. Esperemos que sí. Un saludo. Bueno, ya está ahora. Vámonos a conocer información última hora en nuestra redacción con María Muñoz. María, adelante. Muy buenos días, Pedro. Bueno, vamos a aportar un poquito de luz respecto a este tema y es que tenemos que hablar de un nuevo fármaco contra el cáncer de mama que actúa como caballo de Troya. ¿Por qué? ¿Cuál es el trabajo de este medicamento? Bueno, principalmente detectar esas células tumorales, entrar en ellas y destruirlas. Hay que recordar, según fuentes oficiales, que en el 2020 se diagnosticaron 381 casos de cáncer de mama en mujeres. Es la segunda enfermedad más frecuente, segundo tumor más frecuente en mujeres y constituye el 14,9% de las defunciones aquí en España. Vamos a escuchar al investigador que está al frente de este proyecto. Escuchen. Es muy posible que este fármaco efectivamente se apruebe en los próximos meses como tratamiento estándar en la segunda línea del cáncer de mama HER2 positivo. Sí, da De gusto verdad. continuar nosotros en Ponte al Día. ¿Sabes qué tiempo va a ser este fin de semana? No, ¿Te se lo interesa? tengo que preguntar a Adrián. Se lo vamos a preguntar, pero primero hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. No se muevan, cojan un respirito hasta ahora. Chao. Se acerca una nueva borrasca a Canarias, pero tendremos mal tiempo durante todo el fin de semana. En unos minutos se los contamos en Ponte al Día. Seguimos en directo aquí en Ponte al Día. Yo les quiero preguntar si ya tienen planes para el fin de semana, si van a ir a la playa, al monte, o bueno, si a lo mejor van a hacer esos planes que también están muy bien de quedarse en casa con la mantita y con una película. Bueno, pues vamos a saber cómo viene el fin de semana porque Adrián Cordero, yo que te preguntaba el otro día, si este fin de semana quería ir a la playa, tendría que ser el sábado porque a partir del domingo la cosa se va a torcer. Va a cambiar y de qué manera, Pedro. De hecho, debería ser el sábado por la mañana, te diría incluso, porque por la tarde ya vamos a tener un cambio de tiempo importante, sobre todo en las islas más occidentales. Así que, desde luego, los planes para este fin de semana, sábado, y te decía casi hasta las 6, más o menos, casi hasta las 6. Es bastante, o sea que puedo aprovechar el sábado por lo menos la mañana, ¿no? Hombre, por lo menos la mañanita, sí, y casi las 6 es casi la media tarde. Y por cierto, Pedro, podemos aprovechar el viernes también, porque vamos a ver las cámaras en directo. A continuación, nuestras cámaras, y la verdad es que la situación hoy está bastante tranquila en el archipiélago. Empezamos, por ejemplo, en La Gomera, fíjate, bueno, ahora se ha nublado un poquito, la acababa de mirar arriba y hacía más sol, ahora se ha nublado un poquito, pero quiero que te fijes en una cosa, Pedro, y es qué tranquilo está el viento, y seguro que mucha gente... Poquísimo viento en San Sebastián de la Sí, Gomera. la verdad es que sí, que hay poquísimo viento, la temperatura, que por cierto también ha subido algo, porque la borrasca que nos viene nos trae viento del sur y por lo tanto las temperaturas no van a ser frías este fin de semana. Y hoy, por ejemplo, en San Sebastián de la Gomera unos 21 grados y temperaturas altas y tiempo en calma también, el que tenemos en Lanzarote, lo vemos a continuación, concretamente en la playa de Puerto del Carmen, fíjate ahí. He de decirte que a mí esta playa me suena muchísimo, muchos baños me he dado yo en esa playa. ¿De qué te sonará? ¿De qué te sonará? Oye, pues fíjate que algunos se está animando, ¿eh? Fíjate Sí, que algunos se no, está animando. algún atrevido hay, pero ese agua tiene que estar bastante fría. No creo que sea la mejor época del año, pero la temperatura ambiente está muy bien, 21 grados ahora mismo en Puerto del Carmen, e igual que en La Gomera también nada de viento. Eso está haciendo que el día hoy sea muy apacible. Así que desde luego el fin de semana empieza bien, aunque ya hemos hablado de cómo terminará. De cómo viene. Así vemos cómo está el tiempo con las cámaras, pero yo quiero ver esos rinconcitos, esas vistas que tienen algunos afortunados desde sus casas, Adrián. Sí, es que nos está mandando ya más gente los rinconcitos. La verdad es que ha tenido éxito la iniciativa y hoy nos vamos a un rinconcito muy especial. A mí personalmente me ha fascinado en Gran Canaria. Hoy conocemos el rinconcito de Jessica Santana. Buenos días desde Tenteniguada. Empezamos el día de la mejor manera, con estos cielos
con este sol un poco nublado, pero con la esperanza de que se vaya levantando el día poco a poco. Temperaturas bastante agradables para lo que hemos tenido esta semana, de frío, pero no nada que ver con esta semana pasada. Y nada, disfrutando del gallo por aquí, que también está feliz. Bueno, y a esperar tener un gran viernes. Pues nada, gente, disfrutar del fin de semana y pasar un lindo día. Saludos. Bueno, este era nuestro compañero que nos informaba desde la cumbre, ¿vale? Que hemos tenido ahí un error porque lo que queríamos ver era Guayadeque primero, que sí que era la ventana afortunada de hoy y que yo creo que ya Pedro, nuestros compañeros de organización, tienen preparada. Podemos verlo ya. Así que yo creo que vamos a ver la ventana afortunada de Jessica Santana en Guayadeque. Buenos días desde las medianías de Gran Canaria. Por aquí se ve el cielo del norte, lo que está llegando desde el norte. Por aquí vamos a ver el este. Y esto es el sur, desde donde yo estoy, se ve el sur así. Y el Rocaguairo al fondo. Buen día. Bueno, pues esa era la ventana de Guayadeque. Fíjense qué maravilloso paisaje. Ya saben que pueden seguir enviándonos, Pedro. ¿Hay que recordar ese número? Yo creo que sí, yo creo que merece la pena recordar otra vez el número. Aquí lo tenemos. Venga, dilo tú, Pedro. Venga, que me lo tengo que aprender. Venga, 683-636182. 683-636182. Ese es el teléfono y muchos se están sumando ya, Adrián. Ya se está sumando la gente. Y, por ejemplo, a través de ese teléfono de WhatsApp hemos recibido estas imágenes en las últimas horas. En este caso nos vamos hasta Las Caletillas, en Tenerife. Por allí Teresa nos enviaba este precioso vídeo. Sí que le tengo que dar un tironcillo de orejas a Teresa. En horizontal, por favor, que si no nos quedan esos negros al lado. Hay que recordarlo, porque alguno todavía no lo sabe. Pero vamos, el agradecimiento inmenso, Pedro, por todas las imágenes que estamos recibiendo. Y de esto nos vamos a una noticia bastante más triste. Sí, porque no ha hecho falta que llegue un nuevo temporal para sumar más ahogados en Canarias. Tiene todos los datos María Muñoz, en nuestro punto de redacción. María. Muy buenas tardes, Pedro, Adrián. Pues efectivamente en las aguas canarias ayer se cobraron una víctima más. Un varón de 62 años en Playa Dorada fallecía en Lanzarote. Por ahora no tenemos más información. Hay que recordar que en lo que llevamos de año ya han fallecido 19 personas. El mes de marzo fue el más complicado, por así decirlo. Fallecieron 4 y es que en tan solo 48 personas a causa de ese temporal Celia fallecieron, como digo, estas 4 personas. La causa principal, según apuntan los expertos, es la imprudencia. El mar no es peligroso, los peligrosos somos nosotros. Con estas palabras resume Chano Quintana, director de la plataforma Canarias, 1.500 kilómetros de costa, la enorme irresponsabilidad que aún persiste a día de hoy en la sociedad a la hora de relacionarse con el medio acuático. Si vemos oleaje, corriente, viento, se nos tiene que encender una bandera roja en nuestro cerebro y no meternos. La imprudencia es la primera causa de muerte por ahogamiento. Y puestos a ser imprudente, los hombres se llevan la palma. De cada 10 muertes, 8 son de varones. Somos absolutamente muchísimo menos responsables que la mujer. Por eso, desde la asociación insisten en la importancia de invertir en campañas de concienciación para frenar esta epidemia silenciosa. Y es que demasiado a menudo no somos conscientes de nuestra vulnerabilidad en el medio acuático. Un adulto tarda en morir ahogado 4 minutos. Un niño de 7, 8, 9 años, 3 minutos. Un bebé de 12 meses, de 1 año de vida, tarda en morir ahogado 27 segundos y bastan apenas 15 centímetros de agua. Somos vulnerables y confiamos en que un guardavidas esté siempre cerca. Sin embargo, los profesionales de emergencia no pueden llegar a todo. No nos olvidemos que por mucho que nosotros desde el Centro Coordinador de Emergencia pongamos nuestro empeño, pongamos todos los medios, los recursos que están a nuestra disposición para poder
prestar auxilio a los ciudadanos, tanto a los visitantes como a los de derecho. Si cada uno de nosotros no pone un poco de su lado en cuanto a ese sentido de la autoprotección, lamentablemente los accidentes ocurren y en el peor de los casos con el desenlace de muerte. Y es que Canarias tiene 1.500 kilómetros de costa y más de 700 puntos en los que podemos bañarnos. Por eso es imposible llegar a todos los rincones y se hace imprescindible la autoprotección. Queremos ir a las playas más paradisíacas, más apartadas, nadie nos va a molestar, estamos con la pareja, estamos en intimidad, pero ojo, si tienes un mínimo problema no va a haber un profesional de la seguridad acuática que pueda rescatarte. Imprudencias que el año pasado provocaron la muerte de 67 personas en el archipiélago. Pues hay que tener bastante precaución a la hora de acudir al mar. Adrián, no te entretengo más. Tiempo para la previsión del tiempo del fin de semana. Ahora voy a entretener yo a los telespectadores, Pedro, porque desde luego ya se lo veníamos anunciando, que el fin de semana viene con cambios y con cambios importantes. De momento, mañana sábado, todavía un día estable en general, sobre todo por la mañana en buena parte del archipiélago. Empezamos por las islas occidentales, insistimos, por la mañana tiempo estable, pero a partir de mediodía la cosa se complica. ¿Dónde? Sobre todo en La Palma, en El Hierro y en La Gomera. Ahí empezarán a activarse ya los avisos por viento, también en la isla de Tenerife, insistimos, a partir de mediodía rachas de hasta 70 kilómetros por hora y también empezará a aparecer el fuerte oleaje, que en los próximos días incluso irá un poco a más. También las nubes, de hecho, al final del día lloverá, por ejemplo, en puntos de La Palma o también en la isla de Hierro. Esto para las islas occidentales. De momento mañana las orientales mucho más al margen. Fíjense, un día de cielos absolutamente despejados, sí que al final del día puede llegar alguna nube al sur de Gran Canaria, pero bueno, nada que ver con el chaparrón fuerte que ya al final del día puede caer en La Palma o incluso también en La Gomera. No se esperan nubes en Lanzarote, en Fuerteventura y con temperaturas que en esta zona, como la borrasca viene de sur, lo decíamos al principio, van a subir bastante en los próximos días. De momento mañana no se disparan, pero ya por ejemplo en Arucas ya tendremos 21 grados, en La Oliva 19 o en Tinajo también 19 e insistimos, en los próximos días van a subir más, pero atención porque ese temporal del domingo, que promete ser duro, también llegará, Pedro, Wendy, a las islas orientales. Después, en unos minutos, más detalles ya de esa borrasca del domingo. Adrián, antes de que te vayas, yo quería preguntarte un asunto. Sabes que estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo en Ucrania, en las fronteras del país. ¿Con qué tiempo se están encontrando ahí esos refugiados que tienen esas vías de escape? Cuéntanos con qué se están encontrando. La verdad es que se están encontrando con condiciones muy cambiantes, con condiciones de todo tipo, porque lo cierto es que hay momentos en los cuales las temperaturas han subido. Por ejemplo, hoy es un día de temperaturas razonablemente altas, mañana también estos tonos verdosos que ven sobre Ucrania o también en la frontera con Rumanía, pues se nos indican temperaturas más o menos altas, al menos para la zona del planeta en la que nos encontramos, pero fíjense el cambio absolutamente brutal tan solo un día después, para la jornada del domingo. Todos estos tonos azulados también en la frontera con Polonia, en Bielorrusia. Claro, cuanto más al norte nos vamos en la frontera, más frío. De hecho, en todas esas zonas, el domingo es muy poco probable que se superen los 0 grados y además también esperamos algunas nevadas. Así que, básicamente podemos decir, Pedro, Wendy, que en esta parte de Europa lo que sucede es que en primavera cambia mucho el tiempo. Podemos tener días en los que suben las temperaturas, pero después, al día siguiente, se nos desploman otra vez. Bueno, pues gracias, Adrián. Luego te vemos. Además, esas adversidades a la hora de cruzar también ese paso fronterizo. Perdón. Seguimos con la actualidad internacional porque, como saben, Rumanía continúa recibiendo a refugiados que huyen de la invasión en Ucrania. Allí, en la frontera con Rumanía, Ucrania, está nuestro compañero que, además, no sé si está acompañado en estos momentos, Vikram. Sí, aquí la situación es bastante tensa. Estamos a escasos metros de Ucrania, de un país en conflicto, de un país que está en guerra. Y aquí lo que estamos notando es desesperación, hastío, porque estamos por el día 31 y esta situación no tiene visos de parar. Hoy mismo ha habido una explosión, un bombardeo en un hospital de Kharkov donde han muerto 4 personas y mientras la política de la Unión Europea es bastante dispar. Mientras España está apostando por enviar armas a Ucrania, otros países del bloque, como por ejemplo Hungría,
Hungría están decidiendo bloquear ese acceso. Ellos no van a ser parte y claro, todas estas medidas que están adaptando cada país de la Unión Europea no ayuda a que haya un bloque fuerte y que puedan acabar con la guerra cuanto antes. Muchísimas gracias, Vikram, por esta última hora, como decíamos, desde ese paso fronterizo. Y nosotros continuamos en este caso. Tenemos el placer de saludarle, Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado socialista. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Ustedes. Gracias a ustedes. La primera pregunta que queríamos formularle, ¿qué visión tiene desde la Unión Europea sobre este conflicto de Ucrania? Un cambio de época, se ha dicho en todas las lenguas oficiales de la Unión. Un punto seguramente sin retorno, que nos va a cambiar de manera decisiva y por tanto la Unión Europea está obligada a madurar y deprisa, está obligada de una vez a tomar en serio su vocación de ser globalmente relevante, está obligada a desarrollar una capacidad militar operativa, como ha dicho el alto representante Josep Borrell, está obligada a cortar cuanto antes su adicción al gas ruso, está obligada a diversificar sus fuentes de suministro y está obligada a prepararse para una larga sequía de bienes que hemos apreciado mucho, casi sin darnos cuenta. La paz era la razón de ser de la Unión Europea y sin embargo está golpeando a las puertas de Europa. Es la primera vez que se produce un conflicto de esta brutalidad en un país directamente fronterizo con la Unión Europea y por tanto creo que es un desafío enorme el que obligará a la Unión Europea a desarrollar su capacidad diplomática, su capacidad militar, su autonomía estratégica y su autonomía energética, además de una respuesta humanitaria a las personas que huyen de Ucrania. Y esa respuesta humanitaria está estando a la altura. Son casi 4 millones ya, no son refugiados, disfrutan de una directiva de protección temporal que les permite circular libremente en el territorio de la Unión, permiso de trabajo y acceder a todos los servicios sociales vinculados al permiso de empleo. Por tanto, la Unión Europea desde el punto de vista humanitario se está comportando. Ahora tiene que desarrollar su capacidad estratégica y su autonomía energética y a toda velocidad, acelerarla. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino porque nos vamos a ir directamente hasta allí, hasta la frontera de Ucrania con Rumanía, donde continúa nuestro compañero Vikram Jetley. En este caso para hablarnos, bueno, pues de unas de las imágenes que hemos visto durante este mes de conflicto que llevamos. Es, bueno, pues destacados profesionales del deporte que todos conocemos y que, bueno, han abandonado su campo de juego por el campo de batalla. Vikram, ¿cuáles son? Sí, le vimos subirse al podio, ganar medallas, ganar un montón de títulos y ahora han cambiado los terrenos de juego por el campo de batalla. Esto está siendo fundamental para servir de inspiración a todos esos civiles que también tienen que pelear. Y son muchos, por ejemplo, los hermanos Vladimir Klitschko, destacados ganadores de los pesos pesados. También tenistas como Andriy Medvedev, que hemos visto sus vídeos y sus fotos que han posteado en Instagram con el drama, con el uniforme, pero no solo hombres, también mujeres. Anastasia Merkushina es una biatleta y estuvo hace nada en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín participando y ahora se ha cambiado el uniforme del chándal por el uniforme del ejército. Nosotros también hemos querido hablar con dos jugadoras de voleibol que están residiendo en Tenerife. Ellas tienen visiones diferentes de la guerra. Una es de la región del Donbass y la otra es de la región más cercana a Kiev. Esto es lo que nos han dicho. Soy Marina Dubinina. Hola, soy Natalia Kwasnitsia. Soy de Donbass, del este de Ucrania. Soy de Ucrania. Vivo más de 20 años en Canarias. Vivo en La Laguna desde hace 12 años. Nacida en la Unión Soviética, un tiempo corto he vivido en Ucrania y todo el resto de mi vida he vivido en España. Soy de Ucrania, mi corazón está en Ucrania. Estoy en contacto con varias personas ahí en Ucrania, sobre todo con mi madre, que sé que en estos momentos está bien. La verdad que es muy difícil estar tan lejos de los padres, de mis amigos. Pero no sé si va a cambiar la situación y la guerra va a dar la vuelta atrás y lo que va a pasar. Es muy difícil vivirlo, muy difícil pasarlo y no saben si van a sobrevivir. Todas estas imágenes son muy fuertes y todo esto es muy duro. Me siento un poco culpable de no estar con mi gente allí, estar aquí a salvo y ellos están en peligro. Claro que no toda la población rusa tiene la culpa
de que eso pasara. Aunque podemos entender que las personas no tienen culpa, pues aún así el trato cambia. Lo que no puede ser que teniendo 150 millones de habitantes, ninguno, o pocos salen a protestar. Yo creo que es difícil, que casi imposible. Aunque tengamos diferentes sentimientos y tenemos distintos puntos de vista, hablando con respeto y podemos llegar a resolver cualquier problema. A mí me gustaría creer que esto acabe cuanto antes y tengo esperanza en ello. Yo no creo que termine pronto, pero terminará. Porque yo creo que a ningún país de los dos le interesa que muera mucha más gente. Esta guerra la vamos a ganar sí o sí, pero nos va a costar las vidas de nuestra gente, nuestros soldados, nuestra gente civil, pero la vamos a ganar. Esto ha sido un testimonio en exclusiva de este programa de Ponte al Día de dos vecinas nuestras, dos residentes en Canarias ucranianas que ha conseguido este programa que, bueno, comparten nacionalidad, pero tienen versiones muy distintas de este conflicto. Señor López Aguilar, ¿cómo está siendo en el tema de los refugiados la respuesta de Europa? ¿Está a la altura? ¿Cuál puede ser la posición de España? Incluso también, ¿cuál puede ser la posición de Canarias a la hora de acoger a sus refugiados? Ha sido inmediata y en la dirección correcta. Y de hecho la única crítica es por qué no ha hecho la Unión Europea lo mismo cuando hemos tenido desplazados de otras zonas de conflicto, de otras guerras, que han merecido el mismo trato humanitario que están recibiendo los ucranianos y no lo han tenido. Para empezar, los africanos que huyen de zonas de conflicto, por ejemplo Eritrea, no digamos Irak, Siria, Afganistán. Pero en Ucrania la Unión Europea se está comportando. Ha adoptado por primera vez la activación de la Directiva de Protección Temporal, que la Comisión que presido, Libertad de Justicia Interior, le había exigido a la Comisión que la activase con mucha anterioridad. Y esto significa que esos millones de ucranianos que están huyendo de la zona de conflicto, esencialmente mujeres y niños en una situación de extrema vulnerabilidad, tienen permiso de residencia hasta 3 años. Pueden circular libremente en la Unión, de modo que si tienen, por ejemplo, contactos o parientes en España, vendrán a España y España les acogerá y les dará la bienvenida. Y además tendrán permiso de trabajo y acceso a todas las prestaciones sociales vinculadas al trabajo. Es cierto que en su desesperación lo que quieren es volver a Ucrania cuanto antes, pero Ucrania se ha convertido en estos momentos en una situación de mortandad y destrucción que conmociona al conjunto de la Unión Europea y que, como dije antes, obliga a la Unión Europea a darse cuenta de que no se puede ser permanentemente o indefinidamente herbívoro en un mundo donde hay carnívoros y estamos rodeados de carnívoros. Y Putin es un carnívoro y se está comportando, por tanto, como un criminal de guerra. Lo hemos dicho con exactamente esas palabras. Lo que sucede es que está en el poder absoluto en Rusia, controla absolutamente todo en Rusia. Y mientras está ejercitando, por tanto, esa guerra destructiva, significa una amenaza para el conjunto de la Unión Europea, lo que no nos exime de nuestra responsabilidad de atender humanitariamente a todas esas personas que huyen. Y nos preocupa particularmente el que esas mujeres y niños puedan exponerse a las mafias de los tráficos que explotan a los seres humanos indefensos, que ya se han activado en frontera, y por tanto hace falta una coordinación europea y una prevención de esa captura de las redes de explotación de personas. Hay cierta controversia en la inversión en armas. Hay voces de la Unión Europea que aseguran que sí, que se debería de incrementar. ¿Cuál es su opinión? Es una decisión que en todo caso corresponde al Consejo y tiene una componente militar en la que la Unión Europea está obligada a actuar de manera unitaria, es lo que se ha denominado la brújula estratégica, para actuar con una voz unida dentro de la organización militar y defensiva que es la OTAN. La mayor parte de los estados de la Unión Europea son miembros de la OTAN, no lo son todos, es sabido, no lo es Finlandia, no lo es Suecia, no lo es Austria. Y hay estados en la OTAN que no son europeos, Estados Unidos y Canadá, pero tiene que haber una coordinación y tiene que haber una voz europea. Pero en todo caso la Unión Europea lo que sí ha hecho es ayudar a la autodefensa de Ucrania, que además está actuando de manera efectiva para frenar el avance ruso. Todo el mundo daba por hecho una superioridad abrumadora del ejército ruso sobre la capacidad defensiva de Ucrania, y la capacidad defensiva de Ucrania está sorprendiendo, porque además está comportándose muy heroicamente en la defensa de cada palmo del territorio. Y lo que sí ha hecho la Unión Europea es enviar armamento para que se defienda la población ucraniana.
pero se entiende que la Unión Europea y por supuesto la OTAN esté contemplando con enorme cautela y prevención la implicación militar directa, porque eso significaría la conversión del conflicto en una tercera guerra mundial. Y ese es el escenario si Putin osa atacar a alguno de los estados de la OTAN, incluyendo algunos que fueron repúblicas integradas en la URSS, en la Unión Soviética. Los países bálticos ahora son miembros de la Unión Europea y miembros de la OTAN. Si eso pasara, el conflicto estaría asegurado. Solo quiero escuchar sí o no. ¿Está preparada la Unión Europea y están pensando en esto si eso pasara? Acabo de decirlo, está obligada a madurar muy deprisa y creo que la Unión Europea está comportándose. Por lo que pudiera pasar. Está activada. La Unión Europea creo que ha demostrado unidad ante Putin y creo que ese es el primer error estratégico. El primer cálculo equivocado de Putin. Quería intentar tantear a una Unión Europea debilitada, acobardada o dubitativa, y se ha encontrado una Unión Europea unida que está coordinándose con Estados Unidos y está coordinándose con la OTAN y está imponiendo sanciones históricas. Ha yugurado por completo las finanzas rusas. Ha intervenido los bienes de los oligarcas rusos que han venido invirtiendo, todo el mundo lo sabe, también en Canarias, su dinero corrupto, sus fortunas corruptas en comprar inmuebles prohibitivos, yates, mansiones en toda la Unión Europea. Y eso se tiene que acabar. Y la Unión Europea ha actuado con contundencia, ha congelado por completo los activos rusos, ha excluido a Rusia del sistema de transacciones internacionales que se conoce como SWIFT, y eso ha significado un hundimiento del rublo que está perjudicando a la economía rusa. Ese es el modo de ser efectivo sobre Putin, porque hay que cortar, por tanto, el vínculo de complicidad criminal de Putin con sus oligarcas. Fíjense, una cosa son los oligarcas y otra son los rusos que conviven con nosotros. Se lo comentaba fuera de cámara, porque nos trasladamos a otro escenario. El aumento de la tensión y los bombardeos sobre la población civil ha provocado el crecimiento de las tensiones hacia el pueblo ruso que reside en el extranjero. En Canarias se han vivido algunos episodios de tensión. Presidenta de la Alianza Rusa en Canarias, ¿qué situación están viviendo algunos empresarios rusos actualmente en el archipiélago? Complicada. Empezaron con amenazar a los empresarios, pero la gente no se atreve a denunciar directamente. En su caso particular, ¿también ha recibido este tipo de mensajes? Tienes que tener vergüenza, te has vendido por poco y el último mensaje, pronto se va a acabar tu trabajo. ¿Yo esto cómo lo puedo valorar? ¿Es amenaza? ¿No es amenaza? No es agradable. Pues algunos clientes, al entender, al saber que tenemos nacionalidad rusa, pues prefieren que le atienda otro comercial o pues directamente no hablar, prefieren no hablar con nosotros. ¿Cómo reaccionas? ¿Qué les dices? No puedo decir que no siento nada, pero no tampoco vamos a discutir con el cliente, pues porque nuestro trabajo no se basa en crear conflictos. Seré directa a la vista de lo que acabamos de ver. ¿Hay rusofobia en Canarias? No debería haberla. Creo que estamos aprendiendo deprisa, hay que saber que quien ha causado la guerra es quien único puede pararla, y es Putin. Y Putin ejerce una dictadura autocrática en Rusia implacable. No existe una concentración de poder parangonable a la de Putin sobre Rusia en el mundo. Ni siquiera Xi Jinping empina, y desde luego no es el caso del presidente de los Estados Unidos en Estados Unidos, ni de ningún gobernante europeo en la Europa democrática. Putin lo controla todo en Rusia, y eso significa que la responsabilidad es de Putin y no de los rusos. Putin está asfixiando al pueblo ruso, y de hecho no le preocupa el daño que pueda infligir al pueblo ruso su acción criminal, porque Putin no depende de las elecciones ni tiene miedo a perderlas. Lleva 23 años acumulando poder absoluto, y es un hecho que el poder absoluto enloquece absolutamente. Por lo tanto, los rusos no tienen la culpa. Rusia es un país de 130 millones de habitantes. Hay que saber que es el país más extenso de la Tierra. Tiene frontera con los Estados Unidos en Alaska, Estrecho de Bering, y tiene frontera con China y con Japón, en las Islas Kuriles. Es el país más extenso de la Tierra, pero es muy escasamente poblado, 130 millones de habitantes, y muy envejecido y muy pobre. La mayor parte de la población rusa vive en unas condiciones de precariedad y de pobreza prácticamente extrema, con un número muy escaso de grandes ciudades en las que Putin controla absolutamente la información que los rusos reciben. Ha prohibido el uso de las redes sociales, el acceso a Internet, el acceso a las típicas cosas que se pueden permitir los dictadores y que no son imaginables en países democráticos. De modo que la mayor parte de la población rusa está completamente aislada e incapaz
desinformada, incapaz de enterarse de qué es lo que está pasando. Putin lo continúa radiando como una operación militar especial, ocultando incluso las bajas de su propio ejército, que son muy cuantiosas, ocultando incluso sus pérdidas militares. Que aprobaba, en la que bueno, que hay penas de cárcel para los periodistas que bueno que contradicen, digamos, un poco hasta esa 15 años. versión del gobierno ruso. Pero, señor hasta López 15 Aguilar, años de cárcel a quien contradiga la verdad oficial. Es una cosa inimaginable. Pero vamos a seguir hablando de otro tema bastante sensible y que también hablaremos con usted, la situación del Sáhara, porque ya hay convocadas varias manifestaciones en Canarias de la comunidad saharaui. Tiene a la última hora nuestra compañera María Muñoz. Efectivamente, Pedro, el cambio de postura del Gobierno de España respecto a la situación del Sáhara sigue generando bastante polémica, sobre todo también aquí en Canarias. La comunidad saharaui ve intolerable lo que está ocurriendo, injusto e intolerable, y también rechaza este cambio de los acontecimientos, y también le dice a Pedro Sánchez que se sienten tratados como mercancías. En Canarias, en nuestra comunidad, la plataforma Canarias por la Paz ha convocado ya varias movilizaciones, varias concentraciones. Empezaba hoy alrededor de las 11 de la mañana en Lanzarote y continuarán en el día de mañana en el resto de las islas, en Las Palmas de Gran Canaria, en Santa Cruz de Tenerife, en El Hierro y en La Palma. Gracias, María. Señor López Aguilar, este giro en la política del Ejecutivo Central respecto al Sáhara es una victoria de la diplomacia marroquí. Yo soy canario, soy hijo de esta tierra y por tanto comprendo perfectamente la sensibilidad que este contencioso suscita entre nosotros desde que arrancó hace 50 años. Esto hay que saberlo. Y por tanto es un conflicto de esos que el tiempo no disuelve ni resuelve, sino solo empeora en la medida en que se cronifica. Y este es el caso. El sufrimiento del pueblo saharaui no nos es ajeno. Pero creo que nadie puede reprocharle al gobierno que haya intentado restablecer una relación de normalidad con un vecino inexorable. Y Marruecos lo es. No creo que vaya en el interés de España, desde luego no va en el interés de Canarias, no tener una relación de cooperación con Marruecos, sino lo contrario, un diferendo, un desentendimiento que también se prolonga en el tiempo. Y ya nos ha hecho daño mientras ha durado, y lo hemos visto, porque Marruecos puede efectivamente empeorar muchísimo la vida de sus vecinos. Lo hemos visto ya. Y no cabe la duda que llevarnos mal con Marruecos significa, todo el mundo lo puede imaginar, como llevarte mal con tu vecino es una mala idea, significa que tu vida puede empeorar mucho. Por lo tanto, el gobierno ha contribuido a la estabilidad de Canarias, a la seguridad de Canarias, en un buen número de planos, incluido por supuesto el control de la inmigración, estableciendo una vía de recuperación de la relación diplomática con Marruecos. Pero además debo añadir que la carta enviada al rey de Marruecos no modifica la realidad, y la realidad sigue siendo que la única salida aceptable al conflicto es la mutuamente acordada entre las partes, que son Marruecos y el Frente Polisario. La única, que deberá en su caso ser bendecida por las resoluciones de Naciones Unidas, sea por la Asamblea General o por el Consejo de Seguridad. Y en segundo lugar, hay que saber también que las resoluciones de Naciones Unidas no son lo que a menudo se recita inercialmente. Las últimas resoluciones de Naciones Unidas ya reconocen y saludan la propuesta marroquí como una propuesta seria y creíble. Dicen literalmente las resoluciones de Naciones Unidas, que es lo que dice la carta enviada al rey de Marruecos. Esto no significa que esa vaya a ser la salida, sino que puede ser contemplada como una de las opciones si es capaz Marruecos de acordarla con el Frente Polisario y el Frente Polisario acordarla, porque esa será la única manera de una desembocadura que sea realmente humana a la situación inhumana que están viviendo los 100.000 saharauis que llevan 50 años en el infierno. Ahí, en los campamentos de Tinduf, es una situación que por supuesto no resulta aceptable y desde luego no resulta indiferente en Canarias. Por tanto, entiendo perfectamente el movimiento de solidaridad y lo que quiero recordar es que las resoluciones de las Naciones Unidas continúan vigentes y la única salida es la salida mutuamente acordada. Juan Fernando López Aguilar, nos quedamos con sus explicaciones, eurodiputado socialista. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias, muchísimas gracias. Ha sido un Se nos placer quedan hablar con preguntas en ustedes. el tintero, pero esperemos volver a tenerlo por aquí. Bueno, y nosotros volvemos a las islas. En breve podrán ver un reportaje donde se recogen relatos de personas que vivieron el accidente de los rodeos, el peor accidente de la historia de la aeronáutica, del que se cumple ya este domingo 45 años. Oí el boom,
una cosa, un golpe seco. Y entonces ya un avión inglés me dijo, Torre, hay fuego en pista. Ya se vio que allí, en aquello, no podía haber vida, imposible. Seguimos en directo en Ponte al Día, lo avanzábamos en el arranque. Se cumplen 45 años este domingo del accidente entre dos aviones que colisionaron, provocando el fallecimiento de 583 personas y donde solo sobrevivieron 61 de ellas, que conmocionó a la sociedad de las islas. Como imagino que sabrán, estamos hablando de la tragedia de los rodeos. Para hablar de todo este asunto, de este aniversario, están conmigo en Ponte al Día Eva Villar, que es controladora aérea. Muy buenas tardes. Cristina García, que ya ha estado con nosotros antes en el programa, coordinadora del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes. Stanislav Kleiban, instructor de vuelo. Y José Antonio Pardellas, un periodista que estuvo presente en el momento del accidente. Bueno, en Ponte al Día vamos a recordar la dimensión del que hasta la fecha es el mayor accidente, el número de víctimas mortales de la historia de la aviación mundial. Unas condiciones climatológicas adversas, una intensa niebla y un conjunto de errores humanos desencadenaron en un hecho nunca visto hasta entonces. La colisión de dos aviones Boeing 747 con más de 200 pasajeros cada uno a bordo. 583 personas perdieron la vida en esta tragedia que sacudió a la isla y que dejó marcado el aeropuerto lagunero. Solo 61 personas sobrevivieron al accidente, un fatal número que aún sigue muy presente en la historia de la aviación. Han tenido lugar, bueno, pues desgraciadamente otros accidentes con menos víctimas y por desencadenantes distintos, pero ese 27 de marzo de 1977 supuso un antes y un después, no solo en la aviación en la isla de Tenerife, sino también a nivel global. El fatal desenlace de aquella colisión del año 77 aceleró la construcción del aeropuerto de Tenerife Sur, que ya estaba planificada por las complicaciones meteorológicas que ofrecía el aeropuerto del norte. De hecho, en 1980 se prohibió el despegue y el aterrizaje de cualquier aeronave internacional en los rodeos, siendo el aeródromo sureño el principal punto de entrada a la isla por el aire. Es uno de los principales ejes de comunicación de las islas, con más de un centenar de conexiones y el impulsor económico del sur de Tenerife. No hay mayor transformador social como el turismo. El turismo trae progreso, trae apertura de mente, trae idiomas, gente con un poder adquisitivo, y la apuesta por el sur de Tenerife fue a partir de la construcción o terminación del aeropuerto de Reina Sofía. Tras el accidente también cambiaron los procedimientos a la hora de volar. Para evitar confusiones, la palabra take off, despegue en inglés, solo se pronuncia en el momento exacto de autorización del despegue. También se detalla la información de velocidad y fuerza del viento, se han de corroborar los mensajes recibidos ya no solo por el piloto, sino también por el copiloto, y se han implantado radares de aproximación para asistir con mayor seguridad las operaciones. Estos son los datos, los hechos, pero estas son las imágenes. 27 de marzo de 1977, 5 de la tarde, Aeropuerto de los Rodeos, Tenerife. Un Boeing 747 de la aerolínea KLM embiste brutalmente a otro avión comercial de la compañía Pan Am que se encuentra en la pista central del aeropuerto. En total, 583 personas fallecidas. Juan Manuel Martín fue testigo directo de aquella tragedia. Era uno de los bomberos que participó en las labores de extinción y rescate de esta tragedia. Casi 45 años después, el recuerdo de aquel accidente permanece aún en su memoria. Un amasijo de hierro, fuego por todos lados y un montón de cadáveres calcinados. Ya se vio que allí, en aquello, no podía haber vida, imposible. Fernando Azcúnaga tampoco ha podido borrar ese recuerdo de su memoria. Oí el boom, una cosa, un golpe seco. Fue el controlador aéreo que se encontraba en ese momento en la torre de control. Y entonces ya un avión inglés me dijo, Torre, hay fuego en pista. Y entonces ya avisé a bomberos y tal, y bueno, ya ocurrió eso.
y me sentí francamente fatal. Una investigación llevada a cabo por España, Estados Unidos y Países Bajos concluyó que el piloto de KLM no contaba con la imprescindible autorización para despegar. Fue error humano, pero aparte de eso, las condiciones eran fatales, muy malas, muy malas, muy malas. Los medios que teníamos eran muy malos también. No le habíamos dado ninguna autorización. Él despegó por su... bueno, no sé por qué. Y por eso, aquel accidente supuso un antes y un después en los protocolos de seguridad aérea. 45 años después, este monumento situado en el cercano monte de Mesamota recuerda a las 583 personas que perdieron la vida en esta tragedia. Es el mayor accidente aéreo de la historia registrado hasta el día de hoy. Pues Eva, comienzo contigo. Esto se trata de un antes y un después en el mundo de la aviación, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, en el momento en el que hay un accidente tan grave con tantas víctimas, lo primero que se hace es investigar qué ha pasado y ver qué se puede hacer para que no vuelva a ocurrir, por supuesto. Entonces, como bien has dicho, a raíz de ahí se establecen un montón de procedimientos nuevos. Se establece, como bien has dicho, no utilizar la palabra despegue ni aterrizaje, salvo que sea para la utilización expresa, para despegar o para aterrizar. Se usa, si no, la palabra salida. Te llama el tráfico y dice estoy listo, salida, pero jamás va a decir despegar o aterrizar si no es para aterrizar y despegar. Se establece una fraseología mucho más estándar. En esa época, por ejemplo, no, o sea, había un tipo de fraseología estándar, pero tampoco estaba muy Digamos que ahora se ha clarificado, se ha puesto más en claro qué es lo que hay que decir y lo que no. A lo mejor anteriormente las conversaciones entre la torre de control y el piloto eran más informales, quizás. Sí, tampoco informales, pero sí que es verdad que ahora todo el mundo lo dice de la misma manera. O sea, la misma frase, todo el mundo la dice igual. Si autorizado a despegar, es autorizado a despegar. Autorizado a aterrizar, autorizado a aterrizar. Entrar y mantener, entrar y mantener. No se dice, vaya entrando en pista y ya me dice cuándo está listo. No, o sea, hay una frase estándar y todo el mundo utiliza la misma. Entonces eso minimiza mucho el riesgo a confusión. Claro. Se establecen efectivamente procedimientos de baja visibilidad en el aeropuerto. El aeropuerto de Tenerife Norte, pues como bien sabemos, hay una meteorología bastante complicada a veces. Entra de repente la niebla, además entra de repente, o sea, es una niebla que no es previsible realmente bien como en cualquier otro tipo de niebla. Y en ese momento ya esos procedimientos no estaban en vigor, entonces ahora se establecen los procedimientos en el que por debajo de cierta visibilidad, cuando la visibilidad se reduce demasiado, solo puede haber una aeronave en el área de movimiento, solo puede haber una aeronave en la zona de rodadura y de pista, porque no se puede ver casi nada y se considera más seguro así, entonces se opera con capacidad reducida y no se permite, no se da lugar a que pueda haber ese fallo. También se implanta, como bien dices, el radar de superficie, que ya existía en esa época, por lo visto, en algunos aeropuertos de Estados Unidos, pero aquí todavía no se tenía. Entonces, en ese radar te aparecen todos los avioncitos como si fuesen puntitos con el nombre y tú puedes ver dónde está cada uno en cada momento, aunque tú desde la torre solo veas blanco. Y otra capa de seguridad es que tú, aunque veas que el avión está fuera de pista en el radar, no te sirve como única confirmación. Necesitas que la aeronave te confirme que ha abandonado la pista para tú poder meter a otra aeronave en la pista. Vale. O sea, se han ido estableciendo un montón de protocolos para reforzar esa seguridad, cada vez más barreras para, por supuesto, evitar que se vuelva a repetir en algún momento. Stanislav, ¿el aeropuerto de Tenerife Norte es un aeropuerto complicado para un piloto? ¿Se pone como ejemplo a la hora, bueno, pues de esas instrucciones de vuelo, a la hora de pues, esos entrenamientos para un futuro piloto, por ejemplo? Sí, es complicado, sobre todo por la meteorología, porque las nubes en Islas Canarias, debido a los alisios que soplan del noreste, suelen tapar el aeropuerto, o se podría decir prácticamente que hay una nube que se coloca por encima del aeropuerto y ya se queda y no se quita. Entonces, si vas a buscar una, la vas a tener ahí. Nosotros, por ejemplo, en la escuela sí que utilizamos también el aeropuerto como un buen ejemplo para las aproximaciones o para el entrenamiento de las aproximaciones instrumentales, porque el propio alumno lo puede vivir en propia carne, como es aproximarse hasta los mínimos que nos permiten aquí en Tenerife Norte, luego poder realizar la toma y despegue o tener que frustrar y hacer el procedimiento, pues luego la salida frustrada y abandonar otra vez la pista y el circuito. José Antonio, ¿qué recuerdas de ese día? ¿Dónde estabas
cuando saltó la noticia, cuando se produjo el accidente? Yo estaba regresando de un viaje a La Gomera, de la Facultad de Arte de la Universidad de La Laguna, con el profesor Alberto Darias Príncipe, haciendo un informe sobre los monumentos colombinos, ¿no? La Torre del Conde, el Pozo La Guada, etcétera, etcétera. Y a la vuelta, a bordo del Benchijigua, el ferry, el comandante dice: señora, pasajeros, les comunico que ha habido un accidente muy grave con muchos fallecidos en el aeropuerto de Los Rodeos. Lógicamente, yo a la mañana siguiente en Radio Nacional tenía el programa Buenos Días Canarias informativo, y al mismo tiempo por Radio Exterior de España, por onda corta, para todo el mundo, ¿no? Y lógicamente me fui a informar. Recuerdo una frase que no se me ha ido de la memoria, del entonces periodista fotoperiodista Jorge Perdomo, no sé si lo recuerdan, que le pregunté: Jorge, ¿cómo está esa Pardella? Esto huele a barbacoa, a carne quemada, lógicamente. Puede ser más descriptiva esa frase. Y efectivamente el ambiente era con ese olor. Y yo recuerdo pues de ir a visitar, por ejemplo, para el informativo que te digo, a las azafatas estaban en el Hotel Mensei de la KLM, bueno, totalmente idas, ¿no? Y en el hospital, me acuerdo del doctor Antonio Alarcó, entonces joven, claro, 40 y pico años menos, que me dijo: mira, se nos ha acabado la pomada y los ungüentos que le estamos aplicando a la gente que se ha quemado, ¿no? Y eso es lo que recuerdo. Súper buen testimonio, bastante gráfico, y bueno, da pie a lo que quería preguntarle a Cristina. Es complicado asistir a una emergencia de este tipo, ¿no? Sí, bueno, hace 45 años no estaba el equipo de psicología de emergencia. De hecho, a día de hoy todavía no está dentro de lo que son los planes de emergencia, que es la lucha que tiene desde el Colegio Oficial de Psicología. Lo que decía ahora el compañero, el olfato, ¿no? Todos esos recuerdos, todas esas emociones, pues entran en juego lo que son los sentidos, ¿no? Lo visual, qué es lo que hemos visto, qué es lo que hemos oído, pero también qué es lo que hemos olido, ¿no? El carne quemada, sí. Es una reacción que se tiene en la memoria durante mucho tiempo, ¿no? Cuesta. Los bomberos, cuando trabajamos con los bomberos, ese olor a pelo quemado, a carne quemada, queda mucho en el recuerdo, y hay que trabajar mucho ante eso. Un estrés postraumático, no solamente para los afectados de primera línea, para los supervivientes, los 61 supervivientes que hubo en este accidente, también para los familiares en segundo grado, y también los equipos intervinientes en tercer grado, ¿no? Los bomberos pues también sufren de esta situación. Ahora vamos a continuar con el debate, pero antes vamos a repasar otros accidentes que de alguna manera han marcado nuestra historia, Wendy. Efectivamente, es curioso, retomo el testimonio que comentaba el periodista José Manuel Pardellas y también la psicóloga. Muchos ciudadanos, muchos vecinos del municipio de La Laguna aseguran que estuvieron durante muchísimo con ese olor que llegaba hasta la laguna, ojo, pero no ha sido tristemente los únicos accidentes de aviación. En la memoria de los canarios permanecerá también para siempre el accidente del JK 5022 de Spanair el 20 de agosto de 2008. Un avión MD-82 con destino a Gran Canaria se estrellaba en la pista del aeropuerto Madrid-Barajas. Perdieron la vida 154 personas y lograron sobrevivir 18. La Asociación de Víctimas del JK 5022 aún continúan luchando porque se depuren responsabilidades. Porque todo el mundo sabía que iba a ocurrir, pero nadie hizo nada por evitarla. Así que la tragedia del vuelo JK 5022 sigue luchando por demostrar que esa verdad que se consiguió en la investigación del Congreso llega al ámbito judicial y se depuran responsabilidades. No muy lejos del aeropuerto de Tenerife Norte, a unos 20 kilómetros, en la montaña del Diablillo, se producía tan solo 3 años después de la colisión de los dos Boeing 747, otro accidente, el del vuelo de Dan Air que cubría la ruta Manchester-Tenerife Norte el 25 de abril de 1980. Nuevamente, la niebla, la carencia de radar de aproximación y la mala comunicación entre torre de control y tripulación fueron las causas del accidente. Todo el pasaje y la tripulación perecieron, 146 personas. El actual alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, fue uno de los testigos de aquel accidente.
Aquello fue una historia dantesca, ¿no? Cuando regresamos al centro, yo me he arrepentido toda la vida de haber ido allí. Las imágenes que vi fueron muy duras. Que se repitiera algo así tan fuerte, ¿no? Y que aquí no hubiera ningún superviviente, y yo creo que es un recuerdo que morirá conmigo, ¿no? Y con los compañeros que fuimos. Estos son solo algunos de los accidentes más graves en la historia de la aviación española y que desgraciadamente, Pedro, también está relacionado con las islas. Sí, ya estamos recordando esos 45 años que se cumplen este domingo de esa tragedia de los rodeos en esta mesa de diálogo que siempre abrimos en Ponte al Día. José Antonio, la isla hace 45 años no es el Tenerife que conocemos ahora, no estaba preparada para que sucediera una cosa como esta. Ni estaba ni está. Bueno, pues importante puntualización esa también. Claro, porque un accidente de ese tipo y de esa categoría, como bien se ha dicho, no se ha producido nunca. Este es el más terrible de los que ha habido y la verdad es que el impacto, pero no solo aquí, sino en toda España, y tengo que decirte que de Texas, de Arizona, de Nueva York, habla hispana, etcétera, etcétera, la cantidad de llamadas que se recibían de allí, en la emisora, por ejemplo, en Radio Nacional, porque estábamos transmitiendo por onda corta, pidiendo información sobre lo que había pasado. Fue una noticia, por supuesto, internacional. Desde luego. Eva, desde ese accidente es obligatorio la presencia de tener radares de tierra en los aeropuertos, ¿no? Para facilitar un poco esos momentos de intenso tráfico, ¿no? En la pista. No es exactamente obligatorio tener radar de superficie en cualquier torre de control. Hay torres de control que no tienen hoy en día. Tenemos radar de aproximación en todo lo que es aproximaciones y ruta, pero en superficie sí que es necesario en aeropuertos con problemas de baja visibilidad, como puede ser pues, Londres, Madrid, Tenerife Norte, porque es un apoyo muy importante para ese tipo de operaciones. Pero bueno, como te decía antes, no es un apoyo, no te puedes fiar solo del radar. Necesitas siempre una doble confirmación por parte del piloto para notificar pista libre, notificar terminado en estacionamiento, notificar en el aire. Simplemente lo usas como segunda barrera de seguridad, por así decirlo. Stanislav, no era un aeropuerto preparado para acoger tal cantidad de aeronaves y ni mucho menos ese tipo de aeronaves, porque bueno, ahora ya no, pero en aquel entonces eran las de mayor envergadura. Claro, este también era uno de los factores importantes que atribuyeron también al accidente o a lo que pasó, pero en realidad fue un puzzle de si uno hubiera fallado, pues no se hubiera producido el accidente, empezando por la bomba en Las Palmas o en el aeropuerto de Gando. Luego pues que en Tenerife Norte solamente había 2 controladores, era un día tranquilo prácticamente, no estaban acostumbrados a manejar tanto tráfico. El tema, por ejemplo, que les faltaba era el radar, como por ejemplo lo comentó Eva, pero en este caso, como era un despegue, quizás no era tan importante. El aeropuerto ya disponía de una radio ayuda del ILS, por ejemplo, en su momento, porque ya estaba previsto y querían traer aquí el tráfico, los 747. Entonces la pista ya era suficientemente larga, ya tenía más de 3 kilómetros para poder acomodar este tipo de aviones. El problema era que la plataforma todavía no estaba bien construida, claro. Todavía estaba bastante pequeña. Entonces, al estar sorprendidos de repente con 2 aviones más grandes que existían en su momento, de una llegada que no te la imaginas ni en el simulador, que quizás en el peor de los casos, y los tienes que ubicar, aparcar y luego poder despachar para que salgan. Un conglomerado de situaciones que, bueno, desgraciadamente desencadenaron en ese accidente. Cristina, de todos es conocido ese miedo a volar que tiene muchísima gente. ¿Qué siente esa persona que tiene miedo a volar y si es posible encontrarle solución? Sí, es verdad que no solamente estos accidentes, sino también el 11S, ¿no? Hizo que hubo un repunte de fobia a volar. Se trabaja por medio de psicoeducación y también por medio de realidad virtual, ¿no? Hay programas, hay centros que se trabajan por medio de la realidad virtual. Cada vez son más las personas que tienen este miedo a volar. Lo desencadenan pues quizás por estar tan
tener tanta información sobre tantos accidentes, ¿no? Es fácil tener un accidente de avión cuando realmente no, es más fácil tener un accidente de tráfico, de coche, ¿no? Pero sí es verdad que es complicado trabajarlo, pero con una buena psicoterapia, una buena psicoeducación y con el apoyo, en este caso, de la tecnología, como es la realidad virtual, sí que se trabaja y se consigue pues, que las personas puedan llegar a volar sin tanto miedo. Y ya por último, que nos queda poquito tiempo, Stanislav, vamos a recordar que volar es seguro y que el avión es uno de los medios de transporte más seguros de todos. Estadísticamente sí, es el más seguro. Quizás lo más complicado es rodar, y lo hemos visto, moverse por tierra. Entonces, eso quizás es lo más complicado y lo que causa también estos accidentes. Eva, te veo asintiendo la cabeza. Vamos a recalcar un poco que, bueno, que estamos recordando este accidente, pero que, bueno, que el mundo de la aviación es uno de los más seguros y con mayores protocolos de seguridad, desde luego, sí, ¿no? Por supuesto. Todo tiene quinta, sexta y octava capa de seguridad y es muy poco probable que las cosas fallen, evidentemente. Lo que pasa es que cuando una cosa falla, se entera todo el mundo. En cambio, cuando alguien atropella a alguien por la calle no se entera nadie. Pero cuando hay un accidente de avión se le da tanta visibilidad que al final lo que decía ella, que parece que te puede pasar cualquier día cuando realmente pasa muy poco y gracias a Dios cada día menos. Y José Antonio, entiendo que bueno, a lo largo de toda tu carrera profesional has vivido acontecimientos y momentos duros. El accidente de los rodeos entiendo que será, si no el que más, uno de los que el más impactante, recuerdas, ¿no? Sin lugar a dudas, por lo que significó, por las consecuencias que tuvo y la repercusión, como se ha dicho aquí, ¿no? Sin lugar a dudas, y además tengo que decirte, no solo la cadena nacional estaba interesada en todos los boletines informativos y en programas extraordinarios a hablar del tema, sino también de emisoras extranjeras, de Texas, de California, de Miami, etcétera, etcétera, de habla hispana, estaban continuamente pidiendo información que se le daba desde Radio Nacional, sin lugar a dudas, y posiblemente de otros medios también. Pues muy rápido, un titular. Quizás para añadir también algo positivo, del mayor accidente también hemos aprendido y hemos hecho la aviación más segura, porque de los accidentes se aprende. Y nos ha aportado también a nosotros un gran valor y ha hecho la aviación mucho más segura de lo que estaba hace. No venga, ¿no? Bueno. Eso nos ha quedado bastante claro, que a partir de ese accidente, bueno, pues la seguridad, los protocolos en el mundo de la aviación han mejorado. Muchísimas gracias a los cuatro por haber estado aquí en Ponte al Día, echando un poco la vista atrás y recordando pues ese aniversario de este domingo, 45 años del accidente de los rodeos. Pero antes de terminar con nuestro programa y antes de dar paso ya al fin de semana, vámonos a redacción con nuestra compañera María Muñoz. María, cuéntanos. Muy buenas tardes, Pedro. Bueno, pues esas reuniones de corte geopolítico que se han dado estos días, ayer en Bruselas y hoy en Polonia, no deja de darnos titulares. Ahora la última hora es que Estados Unidos suministrará a la Unión Europea del 68% del gas para que así no dependa de Rusia. Otro de los titulares que nos deja el día de hoy es esa concentración de médicos en prácticamente toda España. Así que es verdad que la pandemia, la COVID-19, digamos que afectó notablemente a los servicios médicos, hospitales y centros de salud. Y ahora con esta especie de vuelta a la normalidad, los médicos lo que sí solicitan, lo que sí piden es volver a la normalidad, a atender, aunque solo sea 10 minutos, a sus pacientes. Y ojo también a esta última hora que nos llega desde aquí, desde Tenerife. En el centro penitenciario de Tenerife 2, de Tenerife 2, nos ha dejado una anécdota que ha acabado en manos de la Policía Nacional, y es que un expreso robó los datos bancarios a su compañero de celda y le ha robado más de 5.000 euros. Estos son las principales noticias, los principales titulares del día de hoy, y por supuesto también la huelga de transportes. Muchísimas gracias por esa última hora, María Muñoz. Y nosotros continuamos en directo y en este momento de la tarde ya nos vamos a ir hasta ese punto fronterizo donde está nuestro compañero Vikram Jedley, en ese paso fronterizo Rumanía-Ucrania. ¿Cuál ha sido tu experiencia, compañero?
Pues mi experiencia personal ha sido bastante dura porque la noticia que nos hubiese gustado darles es que por fin se acaba la guerra, pero la que les estamos contando es que los refugiados siguen llegando. Fíjense cómo estas mujeres, este niño, acaban de entrar ahora mismo a Rumanía, acaban de dejar su país atrás y acaban de entrar aquí. Como esto, hemos visto a cientos, a miles que han venido todos estos días que hemos estado aquí, experimentando sensaciones de todo tipo, porque por una parte cuando llegaban aquí tenían bastante alivio, pero por otra parte dejaban atrás el horror que han vivido, esa sensación de tristeza porque no saben cuándo va a acabar esta guerra tan fatídica, tan trágica. Se han tenido que separar de sus seres queridos, se han tenido que dejar atrás sus vidas, los niños han tenido que dejar los colegios y vienen aquí con muchos traumas, no pueden dormir, y la verdad que poder vivirlo en primera persona pues ha sido bastante duro. Nosotros hemos intentado ser bastante profesionales y contarlo de primera mano muy bien, pero ha sido bastante difícil no podernos emocionar en algunos momentos. Vikram, de todos los testimonios que has recogido en estos últimos días en los que has estado ahí en esa frontera con Ucrania, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál te ha llamado más la atención? ¿Cuál te ha llegado? Pues me ha llegado muy al fondo del pecho uno que daba Lena, que ha dejado a su marido atrás y ha venido aquí sola con su niño de 3 años sin saber a dónde va a ir y qué va a pasar ahora con ella. Pero lo peor de todo es que ella tiene una sensación de frustración porque se siente una privilegiada, porque ¿por qué ella tiene que estar aquí y no puede estar aquí con su marido? Pues es el drama que están viviendo todos los refugiados ucranianos. Gracias, buen trabajo, compañeros, y gracias por ser nuestros ojos y nuestra mirada en ese punto fronterizo. Y ahora pendientes a otra cosa que nos interesa mucho a los canarios también. Pendientes del tiempo y de lo que viene todo este fin de semana. Adrián Cordero. La verdad es que sí, que tenemos una situación este fin de semana, pero bien compleja. 2 cambios de tiempo, de hecho, tenemos este fin de semana. El tiempo cronológico que cambia la hora este fin de semana, la madrugada del sábado al domingo. Lo recordamos, servicio público. A las 2 serán las 3 y por lo tanto el domingo habrá que dormir un poquito menos, pero también es cierto que después el domingo por la tarde ganaremos 1 hora más de sol, que eso siempre da un poquito de alegría a esta época del año. Aunque concretamente el domingo la verdad es que el sol lo vamos a ver lo justo, porque vamos a ver la previsión precisamente para esa jornada. Ya lo venimos anunciando aquí en Ponte al Día en estas primeras emisiones, como el cambio de tiempo va a ser tremendo de cara a este fin de semana. Llega una nueva gran borrasca. De momento todavía no tiene nombre, que igual han escuchado en algún medio algo de Diego. De momento no tiene nombre, pero atención a cómo nos va a afectar esta borrasca. El domingo en forma de lluvia. Empezamos por las islas más occidentales. Los tonos más verdosos y amarillentos que ven son cantidades de precipitación superiores a los 30 o 40 litros por metro cuadrado. Por ejemplo, en la parte más occidental de la isla de La Palma. Lloverá también con fuerza en La Gomera, en el Hierro, en torno a 20 litros por metro cuadrado. Y también en la cara suroeste de Tenerife, con precipitaciones que en ese caso se pueden quedar en el entorno de los 20 litros por metro cuadrado. Sí que es verdad que el fin de semana va a ser bastante diferente en las islas occidentales y en las orientales, porque de hecho si nos vamos a continuación hacia el este del archipiélago, comprobamos cómo por allí la cantidad de precipitación va a ser muchísimo menor. Sí que es verdad que en Gran Canaria, en esa zona más al oeste, sí que va a llover un poco más, sobre todo en su vertiente suroeste, pero Lanzarote y Fuerteventura, La Graciosa también, quedarán prácticamente al margen de esta situación. Sí verán muchas nubes, pero en general cantidades de lluvia muy discretas de en torno a 5 litros por metro cuadrado, por ejemplo, en Fuerteventura, o 2 litros tan solo en Lanzarote. Por lo tanto, la situación revuelta, chicos, ya les dije, aprovechen mañana para la playa. A partir de la tarde llegan las lluvias y el domingo, temporal de los buenos. O sea que el domingo nos quedamos en casa, ¿no? Yo creo que sí, o planes a cubierto. Gracias, Adrián. Gracias, Nos vemos de nuevo el lunes. Y ustedes ya saben qué harán esta noche, porque será la primera en Canarias sin restricciones tras haberse aprobado ayer en Consejo de Gobierno. Nira Casanova. Buenas tardes, Wendy. Sí, así es, una noticia que, como bien te imaginarás, pues ha celebrado el ocio nocturno, uno de los sectores más castigados durante estos 2 años de pandemia. Y es que esta situación, este fin de las restricciones, también permitirá que saquen a todos esos trabajadores que todavía se encontraban en ERTE. ¿Cómo les va a beneficiar? Pues atención, porque no habrá aforo, podrán estar con el aforo al 100% y tampoco habrá hora de cierre. Esto quiere decir que dependerá de la licencia que tenga cada negocio y podremos volver a ver abiertas esas discotecas
discotecas hasta las 6 de la mañana. Nosotros hemos salido a la calle para conocer qué planes va a hacer la gente este fin de semana, el primero sin restricciones. Y atención, porque sobre todo la gente joven es la que lo tiene más claro. Pues justamente este fin de semana me voy a Las Palmas, que nos vamos un montón de amigos que reservamos una discoteca. Bueno, pues aquí, como puedes ver, yo estoy sin mascarilla ya, yo a salir de fiesta. Nadie lo sabe, ni dónde lo coges, ni cómo lo coges, ni nada. Entonces tenemos que adelantarnos un poco al momento y quitar todo. ¿Qué opinan los tinerfeños de lo que viene el fin de semana? Pero vámonos a Gran Canaria, no sé si allí también hay ganas de poder disfrutar del ocio nocturno. Alberto Fabricio. Así es, Pedro, buenas tardes. También en la provincia de Las Palmas y en Gran Canaria se van a eliminar desde esta noche todas esas medidas en cuanto al aforo, al cierre, el horario de cierre de los establecimientos y al número de personas de las que nos podemos reunir. También hay que recalcar que es una medida temporal que ha dicho el Ejecutivo y que se va a estar muy atento de los niveles epidemiológicos, de si siguen estables o siguen decrecientes, y en caso de que hubiera un repunte, pues se volverían a imponer esas medidas. Y una de las medidas que la gente más celebra es el ocio nocturno. Vuelve a toda la normalidad, también las actividades deportivas y culturales, y sobre todo también que vuelven las verbenas a nuestro archipiélago. Pero nosotros hemos salido también, al igual que Nira, a la calle a preguntarle a los ciudadanos primero si sabían que esta noche desaparecían esas medidas y qué van a hacer. Sí, claro, ahora en verano van a ser las cabalgatas y van a empezar a ver las verbenas y todo eso, y la verdad que la juventud también, que está ahora estresada, yo vengo segundo bachillerato, el lavado y todo el rollo, eso la verdad que ayuda también. Me parece que deberíamos todavía tener un poquito de restricción porque todavía hay un montón de contagios. Yo estamos viendo los planes de la gente para el fin de semana, Wendy, pero yo a ti no te he preguntado qué vas a hacer este fin de semana. Bueno, de momento descansar un poco porque, oye, crean ustedes que este arranque no ha sido nada fácil, pero estaremos muy pendientes todo el fin de semana también de las últimas horas de la información para el lunes volver aquí. ¿Tu fin de semana qué vas a hacer hoy? Mi fin de semana, ver a la familia, que hace mucho tiempo que no la veo, y aprovechar de esos momentos que, bueno, que estos últimos días no he podido aprovechar, las cosas como son. Bueno, nosotros vamos a cederle el testigo ya a los compañeros de Atlántico Noticias, que creo que ya nos escucha Roberto. Buenas tardes. ¿Qué tal, Wendy y Pedro? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, déjenme darles la bienvenida a la parrilla de esta casa en nombre de todo el equipo de Atlántico Noticias. Ya es su casa, la televisión canaria. Y comentarles algunas de las cuestiones que vamos a tratar a continuación. En primer lugar, saber si el acuerdo de transporte firmado ayer entre el Gobierno estatal y algunas asociaciones servirá para parar la huelga, los paros que están establecidos en toda España, porque ya saben que hay una asociación que se resiste. Y atentos, desde Canarias también los transportistas advierten que el lunes podrían empezar a movilizarse. En segundo lugar, desde Bruselas, a ver si habrá medidas que se tomen allí por parte de la Unión Europea, incluso dentro de la cumbre de la OTAN, a ver si es posible que haya medidas que abaraten el recibo de la luz, porque, compañeros, todo sube. Incluso nos suben la hora. A partir de las 2 serán las 3 este fin de semana. Sobre la conveniencia y el ahorro real que tiene el cambio de hora vamos a hablar también hoy en nuestro programa. Gracias, Roberto. No se despisten con ese cambio de hora. Estamos ya contigo en Atlántico Noticias, pero antes de dar por finalizado este Ponte al Día, nos vamos a ir hasta redacción con nuestra compañera María Muñoz, porque queremos saber la última hora sobre el sector del transporte. María. Bueno, lo comentábamos ya al principio del programa, ese plan de contingencia económica ha llegado gracias a esa reunión entre todas las partes, pero sí que es verdad que las manifestaciones continúan. Antes decíamos que nos vamos a tomar un descanso este fin de semana. Bueno, pues los transportistas, algunos transportistas, sobre todo los que están representados por esta plataforma, no van a tomar ningún descanso, van a seguir parados y van a seguir manifestándose porque dicen que en esa reunión no se han visto representados. Aquí en Canarias también continúan las negociaciones porque todavía hay algunas cosas que no se han resuelto. Esta es la información y por supuesto este fin de semana también muy pendientes con lo que ocurra. Gracias, María. Muy pendientes seguirán todos nuestros compañeros de la televisión canaria del minuto a minuto de lo que ocurra en el sector del transporte aquí en Canarias con esas reuniones esta tarde, porque nosotros, Wendy, tenemos que parar. Hacer un pequeño paréntesis para descansar. Les agradecemos igualmente que nos hayan acompañado en este segundo programa de Ponte al Día, pero como decía Pedro, volvemos el lunes a las 11 de la mañana a su cita con la información.
y con el buen humor y con el tono cercano Con y todo. con la marca, con la seña, identidad de este programa que ha arrancado en las mañanas de Televisión Canaria. Nos vemos el lunes a partir de las 11 de la mañana aquí en directo. Los quiero ver a todos. Que descansen, sean felices.